Buenas noches, Assalamu alaikum. Continuamos con este tercer vídeo que será el último de esta terna Pensamiento Andalusí, Metafísica de Al-Ándalus. Ya explicábamos el motivo de este título en el segundo vídeo sobre Averroes. El primer vídeo, Ibn Khaldun, el segundo Averroes e Ibn Arabi, este tercero tratará sobre el concepto de humanismo islámico y humanismo en general a través de la lectura Carta sobre el humanismo de Heidegger, publicada en 1947, escrita en 1946, en continuo diálogo con Ibn Arabi. En realidad, estos dos colosos, el mayor pensador de Occidente y el mayor de Oriente, del Islam y universal en general, Ibn Arabi, hemos aludido continuamente a lo largo de estos vídeos y de todos nuestros vídeos a estos dos pensadores, tanto en el de Ibn Khaldun, lo vamos a ver, como en el de Averroes e Ibn Arabi, y ahora finalmente pues concluiremos con este tercer vídeo, que vamos a entender un poco el pensamiento akbariano a través del heideggeriano. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de Ibn Arabi, sí de Heidegger visto, o al menos su concepto de humanismo visto desde el punto de vista akbariano. Tocará profundizar en Ibn Arabi, remitimos para ello en nuestro libro Sufismo, Metafísico y Occidente, que pueden encontrar en Amazon, donde hay una primera parte que es un monográfico comentario del Fusus al-Hikam, la ópera prima de Ibn Arabi, Los encarces de la sabiduría, y la segunda parte básicamente es un comentario de Heidegger, en concreto de su obra Nietzsche, sus lecciones magistrales sobre Nietzsche, la voluntad de poder de Nietzsche, y sobre su escrito, prácticamente obra póstuma, su conferencia Identidad y Diferencia, ya en el Giro. La obra que vamos a comentar, Carta sobre el humanismo, leída desde Ibn Arabi, como veremos, se encuentra dentro de la colección Hitos, que está en Alianza Editorial. La traducción es del discípulo de Marzoa, Leite, también de Vigo, como Marzoa. Recomendamos encarecidamente el libro Heidegger, titulado así tal cual. Es un estudio monográfico de Leite, del mismo Leite, sobre Heidegger, uno de los mejores estudios en lengua española filosóficos sobre el autor. Y aquí pues se traduce esta, que es como una respuesta a el existencialismo, su humanismo de Sartre, aquí en una dirección totalmente contraria, aunque complementaria, como diría Heidegger, en terreno filosófico. Hay una cordial disputa de enamorados, o lo que él llama también, no hay lugar para las refutaciones en el campo de la metafísica. Esto también lo dice en su Carta sobre el humanismo, escrita en 1946, publicada en 1947 por Ernesto Grassi. Se encuentra aquí en Alianza Editorial, traducida por Leite. El título de este volumen es Hitos. Recomendamos lecturas, y como Caminos del Bosque, es otra colección de la misma editorial y traductor. Este libro, Carta sobre el humanismo, que se escribe después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente, y a instancias de su amigo, discípulo Jean Beaufret, un francés, discípulo de Heidegger, que iba para sacerdote, o tengo entendido que fue seminarista, pero al final lo truncó. Era también discípulo de Lacan, era homosexual, su amante fue psicoanalizado por el mismo Lacan, y a través de él, que luego también fue psicoanalizado por Lacan, puso en contacto a Heidegger y Lacan. De Lacan, Heidegger lo despachó en una de sus cartas, en varias cartas suyas, a la manera heideggeriana, diciendo que no había leído el tocho que le envió Lacan porque era demasiado barroco, y también dijo de Lacan que el psiquiatra necesita un psiquiatra. Interesante. Jean Beaufret, al final de su vida, pues se vio envuelto murió en 1982, estuvo relacionado con ese movimiento identitario de la nueva derecha, de Alain de Benoist, y sobre todo con el revisionismo de Faurisson, al que defendió, ¿no? Sus creencias ideológicas, igual que la de otro querido discípulo de Heidegger, Nolte, del que recomendamos este libro, y sobre todo el fascismo en su época, interesantísimo estudio, un tocho, pero este libro en concreto de Nolte se llama Heidegger, Política e Historia en su vida y pensamiento, Ernst Nolte, en editorial Tecnos. Aquí encontraremos también mucha información sobre el contexto en que surge esta obra, que hemos dicho que es una respuesta a la carta al existencialismo sobre el humanismo de Sartre, una respuesta polémica que le dolió a Sartre, al comunista
Sartre, su pareja era Simone de Beauvoir, una de las introductoras creadoras de la ideología de género, que en realidad viene del freudo-marxismo, todo ese movimiento cultural que fue en mayo del 68. Es interesante también para el contexto en el que nace esta obra y la polémica que hubo anteriormente dentro del Tercer Reich. Este libro, que es muy polémico, pero muy interesante también, Heidegger, Introducción del nazismo en la filosofía, el autor Faye, francés, está en la editorial Akal. Este está descatalogado, era carísimo ya en su momento cuando salió, cuando estaba publicado, y ahora es muchísimo más caro, pues está descatalogado. El de Note creo que también está descatalogado, y hay otro libro muy famoso, previo a estos dos, posterior al de Note, pero previo al de Faye, que es el de Heidegger y el nacionalsocialismo del autor chileno Farías, donde también se habla de esta polémica. Vamos a hablar de la polémica dentro del Tercer Reich, antes de la polémica que supuso la Carta sobre el Humanismo, que le pide Boffred, su discípulo a Heidegger, le hace 3 preguntas, básicamente, si es posible el humanismo hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, que también es nuestra época, y Heidegger le responde con ese artículo muy extenso que es la Carta sobre el Humanismo, que la publica Ernesto Grassi en 1947, junto a la obra, el artículo La doctrina platónica de la verdad. Grassi publica por primera vez la Carta sobre el Humanismo y la doctrina platónica de la verdad, las publica juntas en una edición en alemán. Grassi era de madre alemana, de padre italiano, las publica juntas en 1947. Jean Boffred le habla de Sartre a Heidegger y le pide que le dé una explicación de este tema, de si es posible el humanismo hoy. Y Heidegger le responde por extenso. Hemos titulado el vídeo Humanismo Islámico con un interrogante, que es la misma pregunta que se hace Heidegger cuando pregunta humanismo con interrogante. Y la ambivalencia del concepto, la ambivalencia también de cuando va adjetivado, con islámico, con cristiano o con cualquier otra cosa. Lo veremos. ¿Cómo nace esta obra? No solo por lo de Sartre, sino que ya antes le viene de lejos. Heidegger había tenido una polémica con los dirigentes jerarcas del nazismo en el Tercer Reich, que en los libros que hemos comentado nos la contextualizan. Todo viene de más atrás, en 1930, el 11 de julio de 1930, para conmemorar la salida de los franceses de Renania. Heidegger era renanio de la amplia región de Renania-Westfalia, Baden-Württemberg, en concreto del pueblo de Mescris, que está al lado de Freiburg, de donde él era, como se sabe, rector. Y ahí empieza su vínculo oficial con el nacionalsocialismo, aunque como nos dicen todos estos autores ya tenía estas creencias. Él era un lector asiduo de la revista Die Tat, La Acción. En esta revista pues escribía, entre otros, el que escribiría luego la Revolución de Derechas, Revolution von Rechts, y que fue un dirigente nacionalsocialista, Hans Freyer. Y uno de los eslóganes que utilizaba este panfleto, Die Tat, que era una revista intelectual de la Revolución Conservadora, era justamente este lema de Revolución de Derechas, Revolution von Rechts. Heidegger estaba suscrito a esta revista desde antes de que los nazis llegaran al poder. O sea que esas creencias, como se ve en Ser y Tiempo, con su diálogo con Dilthey y el duque de York, le vienen de lejos. Ahora, la conferencia que realiza en 1930, el 11 de julio, se llama De la esencia de la verdad. También está recogida, por cierto, en este volumen Hitos, traducido por Leite. De la esencia de la verdad. Nos cuenta Faye que él, por algunos testimonios, ha podido recoger que Faye, en su libro Heidegger, Introducción al Nazismo y la Filosofía, que el original de la esencia de la verdad, de 1930, del 11 de julio, para conmemorar la salida de Francia de Renania, era muy diferente al que luego Heidegger publicó en sus obras completas, y parece que Heidegger había un proceso de desnazificación después de la Segunda Guerra Mundial. Todo según Faye y según estos testimonios que él dice recoger, Heidegger podó los elementos que más le podían vincular, los elementos folkish. Pero según él dice, notas de prensa de la época de Karlsruhe pues comentaban que había una temática folkish en ese discurso que luego limó, ¿no? Este discurso de 1930 tiene un refrito más o menos por la misma época, se escribe más o menos por la misma época, en 1931, pero se publica mucho después, que es el que hemos mencionado anteriormente, la doctrina platónica de la verdad.
Siento que este artículo, La doctrina platónica de la verdad, se encuentra también en hitos de esta obra que hemos referenciado, excelente la traducción de Leite en Alianza Editorial. Y recomendamos una vez más el monográfico de Heidegger, que creo que está en Tecnos, del autor Leite, discípulo de Marzoa y de Vigo como él. Marzoa, por cierto, que fue nuestro profesor cuando estábamos en la UB, finalmente acabamos la carrera en la UNED, ya a distancia, ¿no? Por temas laborales y demás. Bien, pues la doctrina platónica, la verdad, la escribe por las mismas fechas que escribe esta conferencia de la esencia de la verdad, en 1930, un poco más tarde, en 1931, pero se publica por primera vez en 1942. 1942, en concreto, 1942, en el segundo tomo del anuario de Ernesto Grassi, el que hemos mencionado anteriormente. Este anuario, ¿quién era Ernesto Grassi y por qué publica en 1942? Y vamos a ver el contexto de la polémica en que publica este artículo, La doctrina platónica de la verdad, Heidegger, como refrito, refundición de la esencia de la verdad, de la misma línea, pero con un tono diferente y más polémico con la jerarquía nazi. Ernesto Grassi era un fascista muy próximo a jerarcas fascistas de la época, como el ministro, que era también embajador en Berlín de la Italia fascista, Alfieri, ministro de Cultura, creo que era, y del ministro Bottai, ministro de Educación. Uno era ministro de Educación, otro de Cultura. No sé si al revés, pero creo que era así. Era íntimo de ambos, ¿no? Bottai es uno de los introductores, junto a Rocco, de las doctrinas corporativistas en Italia. Era simpatizante del movimiento nacional bolchevique, como, por cierto, Goebbels en su primera hora, y como lo fue también en su momento Juncker, que conoció a Nikis en Berlín. Y Bottai también era íntimo amigo de Julius Evola, de los pocos contactos que Julius Evola tenía cercanos en la Italia fascista, que él era un simpatizante lejano, una disidencia interna, porque él defendía un superfascismo. Bueno, tenía en común, a pesar, extrañamente, ¿no?, que iba a tener en común el tradicionalista reaccionario de Ébola con un nacional bolchevique. Tenían en común la idea espiritualista de rechazar el racismo biológico materialista, y aquí vamos a ver la polémica, de ciertos jerarcas nazis y de ciertos jerarcas fascistas también, a pesar de que Bottai fue el introductor de las leyes raciales contra los judíos en la Italia fascista. Pero eso no lo hizo tanto por suscribirse al nacionalismo biologicista, al racismo biológico de ciertos nazis como Rosenberg o Himmler, sino por presiones políticas y por un antisemitismo político del que, por cierto, también hacía gala Goebbels, que no era para nada un biologicista y que fue el principal artífice de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que le reprocharon sus diarios, los que se conocían antes de los juicios de Nuremberg y no los posteriores que dicen que han encontrado. En esos diarios que yo tuve bien de leer, Rosenberg le reprocha a Goebbels no ser nacionalista y le reprocha también el error político de haber llevado a cabo la noche de los cristales rotos contra un 11 de noviembre, por cierto. Curioso que ahí se conmemora como el 20N, pero también empezó lo del noviembre nacional contra Ferraz. No creo que sea casualidad. Bueno, pues Rosenberg le reprocha el error político de ese ataque a las libertades civiles, que Rosenberg, pese a ser un racista biológico, no estaba a favor del uso de la violencia y también reprochó los ataques a eslavos, a pesar de que él los despreciaba, pero estaba en contra de esa falta de humanidad, vamos a decir así, contra los eslavos por parte de jerarcas nazis como Goering y Himmler, principalmente, que se enfrentaron a Rosenberg por eso. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues que el nazismo no era una secta, al contrario de lo que ni el fascismo tampoco, al contrario de lo que nos han vendido, sino que estaba compuesto de numerosas familias enfrentadas entre sí y que solo el escenario de la Segunda Guerra Mundial, al fin de cuentas solo fueron 12 años en el poder, todas esas rencillas internas quedaron pospuestas ante el interés general por parte de ellos de avanzar en la derrota de su enemigo. Pero había unas fricciones, Heidegger pertenecía a una de esas familias, Juncker también, no era para nada monolítico, igual que tampoco lo fue la Rusia soviética, ni el franquismo y todo el conglomerado de carlistas, falangistas, tecnócratas, etc. Había diversas familias y en ese contexto de lucha entre familias nazifascistas se ubica este escrito de la doctrina platónica de la verdad y Ernesto Grassi.
Ernesto Grassi, como Bottai y como Évola, y como en general el fascismo italiano, pese a que había corrientes que influyeron al final en Mussolini en un biologicismo copia y pega de lo germánico, que por cierto, como nos cuenta Évola, el Vaticano apoyó ese biologicismo porque no le interesaba un espiritualismo esotérico que pudiera competir con la religión católica. Pero lo cierto es que no fue la doctrina oficial y de hecho a Mussolini leyó la obra de Julius Evola, una obra que incluso le escribe una dedicatoria, Mussolini, para esa obra, que es La raza del espíritu. Creo que era el título, sí, La raza del espíritu, esta obra de Julius Evola, donde postula su idea espiritualista, esotérica, etcétera, frente al racismo biológico. Con todos sus matices, los Bottai, Alfieri, el propio Mussolini, como hemos dicho, que celebra entusiasta esta obra de Evola, el propio Ernesto Grassi y el propio Heidegger y Juncker. Juncker ni siquiera era nazi, ni siquiera era conservador, pero en su momento pues filtreó con Nikis y con esta idea de un neonacionalismo. Bottai, simpatizante con el nacionalbolchevismo, también defendía la idea de una raza del espíritu, de un universalismo imperial, la idea de imperium, ecúmene, como Évola, su íntimo amigo. Y Ernesto Grassi pues estaba en esta línea, ¿no? En esta línea de un imperio. Bäumler, amigo íntimo también de Juncker y de Heidegger, en su Nietzsche filósofo y político, unos primeros estudios y uno de los primeros editores de la voluntad de poder de Nietzsche, después de la hermana de Nietzsche, y uno de los principales estudios políticos que tanto influyó y que Nietzsche y que Heidegger comenta en su Nietzsche. Alfred Bäumler ataca a Bismarck y la idea nacional cristiana de Bismarck, defiende una idea de imperialismo, no en el sentido romano, de la universalidad romana, ni cristiana, ni lo que hoy en día llamaríamos globalismo, sino una idea de imperio similar a la que Heidegger reprochaba la idea de imperium romana, el imperare del imperium romano, en uno de sus escritos, donde habla creo que es el escrito sobre Parménides, uno de los escritos suyos sobre Parménides habla de este concepto y donde habla de la superioridad de la lengua germánica y griega frente a la italiana. Bäumler estaba en esa línea, pero su idea de imperio, similar a la de Juncker, del trabajador, no era un imperio al estilo liberal, globalista, etc. También tenía querencias nacional-bolcheviques, por cierto, Alfred Bäumler, y en ese texto suyo de Nietzsche, profeta político y filósofo, lo menciona. Ataca el nacionalismo, ataca la idea de Estados-nación, dice que los Estados-nación son una cosa burguesa. Habla de Nietzsche en su artículo, en su expresión a los buenos europeos, como Nietzsche reprochó a lo que, entre comillas, llamaba la bestia estada del nacionalismo, y Nietzsche planteó un europeísmo de un superestado más allá de los Estados-nación, con una nueva élite, más allá del racismo biológico. Esa era la línea de Alfred Bäumler, también de Juncker el trabajador, pero sin tintes culturalistas ni identitarios. Era la línea de esos jerarcas fascistas, de Bottai, del propio Julius Evola y del Ernesto Grassi. Goebbels también estaba en esa línea, escribió un libro, Goebbels, Nosotros los alemanes y el fascismo, y claramente Goebbels procede de esas corrientes nacional-bolcheviques, que ese movimiento nacional-bolchevique no tiene que ver con lo que hoy en día se llama Nazbol, porque lo que hoy en día se llama Nazbol más bien son esencialistas que ponen el acento en la raza y la cultura. Pero en ese momento este movimiento nacional-bolchevique, en los aspectos político-nacionales, era más cercano a un espiritualismo universalista, pero no de base cristiana, sino de una base esotérica, etcétera, podemos decir, con muchas comillas pagana, remitiéndonos al libro que se editó primero en alemán y que era un libro de cabecera de Himmler y las SS, El imperialismo pagano, de Julius Evola, publicado en Alemania en 1937, y que por cierto cita Otto Rahn en su Corte de Lucifer, en su corpus bibliográfico. Pues bien, ¿de qué va esta doctrina platónica de la verdad de Heidegger? Hemos de decir que la oficina de Rosenberg, el AMT Rosenberg, la intentó censurar. Intentó censurar esta obra, porque iba en contra de la doctrina oficial nazi, del humanismo político, politischer Humanismus, humanismo político, y la intentó censurar
pero me dio Mussolini, como nos lo explica Farías, nos lo explica también Falle, nos lo explica Norte, me dio Mussolini a través del embajador fascista en Berlín, Alfieri, para que finalmente Ernesto Grassi en su segundo anuario pudiera publicar la doctrina platónica de la verdad, y me dio también Goebbels, por cierto, contra Rosenberg, que eran enemigos políticos a ultranza, como lo reconoce Goebbels en sus diarios. Dijo Goebbels del mito siglo XX que era una auténtica chorrada, que infumable, ¿no? Básicamente. Lo mismo dijo Jung, por cierto, de tal obra, ¿no? Entonces, lo que cuestiona aquí la doctrina platónica de la verdad, Heidegger, adhiriéndose a esas visiones que lo va a reconocer Wilhelm Brahman, al que cita Rosenberg en una carta que leeremos. Brahman era uno de los oficialistas del nazismo que defendía este humanismo político, que no confunda la palabra. Humanismo político justamente es una palabra paradójica que los oficialistas nazis se inventan para contrarrestar al humanismo cristiano y al humanismo liberal. Humanismo político, como nos explica Nolte o el propio Falle, significa básicamente el biologicismo, el materialismo biologicista que quiere de algún modo espiritualizar en el mito Rosenberg con la raza es el alma vista por fuera y todo eso, y sobre todo la idea de los valores. Esa es la idea de los valores y de cultura, valores y este humanismo político a la que va a atacar, va a ir a la yugular Heidegger en ese artículo, y eso va a molestar mucho a Rosenberg. Además, en ese artículo Heidegger, lo hemos mencionado en otros vídeos que hablamos de Heidegger, mete en el mismo saco al humanismo liberal, al humanismo cristiano, al bolchevismo y al nacionalismo, y en concreto a la doctrina de los valores de Rosenberg, y lo llama subjetivismo nacionalista. En otra ocasión había hablado también de lo pantanoso de los valores. Por cierto, hoy Dugin habla de lo pantanoso de la globalización, que el primero en hacer esa metáfora había sido Donoso Cortés, que hablaba del inmenso pantano, curiosamente refiriéndose a la idea que pululaba por la Alemania hegeliana de su época, en la que fue embajador en Alemania, ¿no? Eso molestó mucho a Rosenberg, y después Wilhelm Brahman, como nos dice Farías, este oficialista, que su jefe era Rosenberg, pero él fue más moderado que Rosenberg, no reconoce que había una disputa, que nos lo cuenta Farías, en el seno del nacionalsocialismo, entre estas corrientes más cercanas al fascismo, de defender un humanismo o un nacionalismo, entendido así, fundado no en la raza, la biología, ni en los valores, sino en el lenguaje y en el espíritu. Y era la línea de Ernesto Grassi y la del propio Heidegger. Pero Heidegger al mismo tiempo también se distancia de Ernesto Grassi, porque es otra forma de humanismo, de paideia. Se distancia de Grassi y de Rosenberg, y esto lo desarrolla, mencionamos todo este contexto, porque él lo desarrolla finalmente completamente en su Carta sobre el humanismo, publicada precisamente otra vez por Ernesto Grassi en 1947. Vamos a leer lo que la advertencia de Rosenberg intentó censurar este texto. Vamos a leer la carta que recoge Farías en Heidegger y el nacionalsocialismo, la carta que escribe Rosenberg para advertir contra este escrito de la doctrina platónica de la verdad, donde Heidegger ataca la doctrina de los valores de Rosenberg, que viene de Scheler y de Nietzsche, la transmutación de los valores, esa idea de valorizar. Remitimos a otros vídeos, en nuestro listado de vídeos que hemos hecho sobre Heidegger y en Noches de Diván. Vamos a leer esta carta de Rosenberg. Aquí Rosenberg dice en la carta, reseña del anuario de Grassi sobre el artículo de Heidegger, la doctrina platónica de la verdad, abrimos comillas, dice Rosenberg, abrimos comillas. Pienso que el profesor Grassi debería renunciar a la contribución de Heidegger. La posición de Heidegger sobre el importante problema del humanismo contribuye a convalidar las pretensiones que hoy se hacen desde el lado italiano de hacerse valer ante los ojos de la ciencia alemana. Al afirmar que en lo esencial el humanismo puede ser comprendido indiferentemente tanto desde un punto de vista político como teológico cristiano, Heidegger se enfrenta a la posición defendida hace poco por el camarada Brahman en las NS Monatshefte, que por cierto dirigía Rosenberg. Esa posición, dice Rosenberg, esa posición sostiene claramente que para nosotros en Alemania el humanismo contemporáneo ha dejado de existir y que a él oponemos el humanismo político. Esta es la doctrina oficial del nazismo, politischer Humanismus,
sigue, defendemos explícitamente esta posición. En el estado actual de la discusión, la tendencia de Heidegger, en el sentido de apoyar los esfuerzos de Grassi para hacer revivir un humanismo contemporáneo en el mundo espiritual alemán, engendra confusión. Nos parece que eliminando esta frase del texto no se modifica la tendencia del artículo de Heidegger. Pese al respeto que sentimos por la importancia científica de Heidegger, no podemos ser favorables a la aparición de su artículo en el anuario de Grassi. Cerramos comillas. Aquí, por lo tanto, tenemos este intento que fracasó porque Goebbels se opuso y medió Mussolini a través de su embajador en Alemania, Alfieri, y de los contactos de Grassi con Bottai, ministro italiano, ambos Alfieri y Bottai, para que no prosperara la censura de Rosenberg y siguiera adelante el texto de Heidegger. Pero llegaron a una transacción que era que la prensa alemana no iba a hablar de este artículo, no tenía rato y la verdad, de Heidegger en el anuario de Grassi, pero el subalterno de Rosenberg, precisamente este Wilhelm Brachmann, el acuñador del concepto humanismo político, se saltó esta de pacto y la orden de Rosenberg y sí que comentó, sí que hizo una reseña del artículo de Heidegger y dice Brachmann, abrimos comillas, este humanismo ligado al problema de la palabra se fundamenta no en Stefan George, como podríamos pensar a primera vista, sino en la filosofía existencial de inspiración heideggeriana, tal y como la muestra la contribución de Grassi, que Grassi era discípulo de Heidegger, ¿no? Y aquí, cerramos comillas, nos dice Farías que para Brachmann, abrimos comillas, estas dos formas de humanismo se insertan en la orientación histórica adoptada por Italia y Alemania desde finales de la Primera Guerra Mundial. Y sigue diciendo Farías, reconoce Brachmann en la corriente representada por Heidegger y Grassi, en su tradición espiritual fascista, una concepción del mundo de todo respetable, respeto del universo italiano, concepción que se comprende a partir del humanismo reciente. Es decir, que convivían en la Alemania nazi y en la Italia fascista visiones diferentes. No era una secta, había diferentes familias intelectuales, ideológicas, políticas, y está claro que la rama que formaban Goebbels, Heidegger y el fascismo italiano era opuesta a la de Rosenberg, que intentaba liderar. Curiosamente, Boimler, que no era un biologicista ni un esencialista, se convirtió en Berlín en subalterno de la AMT Rosenberg, de la oficina de Rosenberg. Y Rosenberg en el mito cita los libros sobre mitología y matriarcado de Alfred Boimler. Boimler se suma porque sí que se suscribía a la doctrina de los valores y de la voluntad de poder como acuñadora de valores que defiende Rosenberg en el mito. Hablaremos de lo que significa esto de los valores. Aquí, bueno, pues tenemos que Rosenberg, en el mito del siglo XX, el primero de los libros que componen ese libro se llama La lucha por los valores. Esta es de inspiración claramente nietzscheana, la resonancia, la transmutación de todos los valores en Nietzsche, y de Scheller, la filosofía de los valores, que era famosa en la época. Aquí esto se liga a otro concepto que aparece en el mito del siglo XX, que es la idea de verdad orgánica que dice Rosenberg tomarla de Leibniz, frente a la idea de verdad objetiva. Esto también es muy caro a Heidegger, por cierto, pero lo entiende de manera diferente. Con verdad orgánica, ligado a la doctrina de los valores, Rosenberg quiere entender que la verdad no es universal, es una especie de nominalista, por eso defiende a Calicles, en el famoso diálogo de Platón contra Sócrates, la postura de Calicles de que no existe la justicia como tal, sino que el derecho lo da la fuerza. Rosenberg en el mito del siglo XX celebra esa sentencia de Calicles, que él dice aristocrática y nórdica, heraclitea, según él, pero está muy equivocado. Entonces, Rosenberg liga la idea de una verdad orgánica a la idea de los valores. Los valores es que, según Rosenberg, cada raza que tiene un arquetipo, un alma racial, lo llama él en una polaridad universal, es acuñadora de valores que le sirven a su existencia, a su ser. Dasein utiliza esa palabra, por cierto, Rosenberg en el mito, acuña esos valores instrumentales que le sirven. En esta acuñación instrumental de los valores, entendidos como técnica, a disposición de una raza, en su voluntad de poder, se opone totalmente Heidegger.
Del mismo modo, si pensamos en la genealogía del concepto humanismo cristiano, este concepto de humanismo cristiano aparece básicamente después del Concilio Vaticano II, en un intento de ayornamiento en un intento. Decíamos que este ayornamiento de la Iglesia después del Concilio Vaticano II populariza el concepto de humanismo cristiano, al que se suman pues, el PNV, la llamada democracia cristiana italiana, es otra forma del concepto, cristiano-demócrata, o el partido cristiano de Jordi Pujol, ya en la época de Franco, que sufrió cárcel por ello, de inspiración catalanista, y en la democracia cristiana, como el PNV. Es una adaptación de estos movimientos cristianos al mundo secularizado liberal, que intenta desactivar para este mundo secularizado liberal el peligro, entre comillas, que podían representar opciones religiosas, sobre todo en el campo de la moral, ya desactivado ese peligro, entre comillas, después del Concilio Vaticano II, que es una adaptación a los tiempos. Por cierto, esa adaptación, precursor, fue Gil Robles cuando dijo aquello de la Segunda República: acatamos pero no compartimos. Podría ser un precursor de este humanismo cristiano. En el campo islámico fue Blas Infante, precisamente contemporáneo de Gil Robles, quien en su ideal andaluz acuña expresiones semejantes a las de un humanismo islámico. Si bien todas estas opciones religiosas de conciliar la democracia liberal representada por el concepto de humanismo, como se viera, por ejemplo, en el famoso debate en Davos entre Heidegger y Settembrini, representando el segundo, este humanismo liberal y democrático frente a las ideas de Heidegger, más de una comunidad orgánica, pero con todos los matices dentro de sus enfrentamientos con las autoridades nazis. Esta conciliación posterior, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y con el Concilio Vaticano II, esta conciliación, también ciertas ramas reformistas, etcétera, si bien desactivan ese peligro para las instituciones liberales, el peligro se va en la otra dirección. Pueden suponer un peligro, y este sin comillas, un peligro para las propias creencias, sean cuales sean, que pasan a ser, esto está en el contexto de la filosofía de los valores, pasan a ser ya no el sustantivo, sino el adjetivo. Fijémonos, cuando decimos humanismo islámico, cuando decimos humanismo cristiano, o incluso cuando Rosenberg y Brahman decían humanismo político, politischer humanismus, en todos estos casos el sustantivo, el sujeto, es humanismo, es teísmo. Y en cambio, ya sea islámico, cristiano, político, que hacía las veces para estos nazis de nacionalista, es el adjetivo. Que el Islam o el cristianismo o lo que fuera, se podría hablar incluso, han hablado también, en esta época también, por cierto, de finales de la Segunda Guerra Mundial, empezó a hablarse, y creo que Sartre sería el mayor ejemplo de ello, ¿no? Por el existencialismo, su humanismo y su condición de marxista, un humanismo marxista, ¿no? También se hablaba en aquella época de un humanismo marxista. El humanismo lo permeaba todo. El humanismo es el sustantivo, el sujeto, y lo demás son adjetivos. Esto no es casualidad. Que lo demás sean adjetivos va dentro de la línea de la filosofía de los valores, en el que lo humano del humanismo se concibe como acuñador de valores, el valorador, y el adjetivo que le acompaña como las valoraciones de ese valorador. Que esas valoraciones de ese valorador, a nadie se le engaña y a nadie se escapa con esta fórmula de este sustantivo más su adjetivo, que puede ser intercambiable según las bancadas, hace la vez este adjetivo de elemento, compañero de viaje, subsidiario y de muletilla de lo otro, que es el sustantivo. El que lo otro sea el sustantivo nos indica que en esencia todos estos humanismos son en esencia lo mismo. Precisamente esto es lo que le molestó tanto a Rosenberg, y la carta que hemos leído de Rosenberg se refiere a eso, y lo que dice Heidegger en La doctrina platónica de la verdad, y que vuelve a repetir en este libro que vamos a comentar de Cartas sobre el humanismo. Dice Heidegger que todos estos humanismos
son lo mismo, porque efectivamente si le quitamos el adjetivo, que puede ser intercambiable y es el mismo formato, la misma estructura, al final lo que queda en todos ellos es el mismo sustantivo. La cosa misma va de eso, va de humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Pues lo que nace después de Nietzsche, con la transmutación de todos los valores, heredero, sí, por el concepto del humanismo renacentista y de todo eso de la paideia romana que Heidegger comentará en su libro, pero que reconfigurado con una nueva forma después de Nietzsche es esta idea de la libertad del hombre, en tanto que acuñador, medida de todas las cosas, que dijera Protágoras, pero en el sentido nihilista en que esto se va a entender ahora y no en el sentido que podía tener incluso para la sofística en aquel momento. El hombre como valorador, acuñador de todas las cosas que de suyo no tendrían realidad, de suyo no tendrían valor, de suyo no son nada, son entes y se le quita el ser a los entes para pasar a ser cosas a disposición de esta voluntad de poder valorativa, ya sea que se haga en nombre del cristianismo, en nombre del islam, en nombre de la patria, en nombre del nacionalismo o del marxismo o de lo que sea. Queda aquí, hay una bajada de nivel de estos adjetivos que pasan a ser muletillas. De esto se da cuenta Heidegger, se lo critica a Rosenberg, doctrina platónica de la verdad, aludiendo claramente, tanto ya lo había dicho en otro de sus libros, Introducción a la Metafísica, donde calificó la doctrina de Rosenberg de los valores como una doctrina pantanosa, donde se sumergen en ese pantano todas las valoraciones y le vuelve a atacar en doctrina platónica de la verdad y le devuelve a Rosenberg con ese intento de censura. Heidegger dirá en esta obra que vamos a comentar, Carta sobre el humanismo, que esto de los valores y esto del humanismo cristiano en concreto es blasfemo, dice Heidegger, es blasfemo. ¿Por qué dice que es una blasfemia en la Carta sobre el humanismo, este cristianismo humanista? Porque llegan a decir estos grupos democristianos que la idea de Dios es un valor, así entre comillas, y Heidegger lo recoge así. La idea de Dios es un valor, el altísimo valor. Convertir a Dios en un valor, Audubildad, es, para Heidegger, él lo ve desde fuera porque él no es cristiano, pero se da cuenta de que eso es blasfemo. Hacer de Dios una valoración, un valor más para el crecimiento de la cultura y identidad. Hoy en día nos encontramos en la plena era de las valoraciones, de la filosofía de los valores de Scheller y la transmutación de los valores de Heidegger o de la lucha por los valores de Rosenberg. La plena era de los valores, que es el identitarismo. ¿Qué es lo que hace el identitarismo? Pues lo mismo que hizo en su momento este humanismo. Ahora el humanismo se ha transmutado en su enésima transmutación en identitarismo, política de la identidad, identity politics, ¿no? Esta política de identidad es exactamente lo mismo, bajo el mismo baremo, que es el ser humano libre, hedonista, individualista, que valora y da sentido a las cosas como si fuera Dios. Este ser humano libre pues se arropa de los adjetivos que como banderolas y bancadas en cada momento le vayan a servir, sea el ecologismo, sea las nomenclaturas impronunciables de 8 letras, o sea el feminismo, o sea religiones, o sea el salafismo mismo, los nacionalismos o las derechas identitarias nacionalcatólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos identitarios, desde los woke izquierdistas hasta los trampistas derechistas, tienen el mismo esquema, como ya vio Heidegger en su momento, que es un esquema en el fondo, también Heidegger lo ve, tanto en el artículo de Doctrina Platónica de la Verdad como aquí, en la Carta sobre el humanismo, es el primer engendro del globalismo, de una idea planetaria, de dominación planetaria a través de la técnica, que, ojo, él no refuta ni reprocha, él dice que es un acontecimiento, un evento del ser, como haría Jung en El Trabajador. Simplemente comenta este acontecimiento del ser que no se dan cuenta las propias víctimas que hacen a la vez de victimarios, ¿no? Como Rosenberg, de este acontecimiento. Pues Heidegger nota que esto es globalismo en pequeño, todos estos subjetividad nacional, porque ¿qué es lo que busca el liberalismo? Él en su momento no lo llama globalismo, lo llama Gestell, en otro de sus conferencias, dispositivo, lo llama también mundanización, el gran Leviatán, hacer del mundo cada vez un ente o el ente en total al que se refieren todos estos humanismos, pues es de hacer del mundo una cosa disponible, una máquina disponible en manos de esta subjetividad del olvido del ser extremo, del nihilismo. Y esto se puede hacer, dice Heidegger, ya sea con comunismo, con liberalismo, con nazismo,
el esquema da igual, porque en todas partes es la misma pretensión de homogeneidad, de uniformización, de jacobinismo, de quitarle, arrebatarle a los entes su ser. Todo esto se va a ver con el desarrollo que haremos en esta exposición. Claro, hoy vemos como grupos identitarios islámicos salafistas, para hacer mención al título de este vídeo, operan bajo la misma estructura de este humanismo islámico, convirtiendo al Islam en una identidad y no en una actividad, y mucho menos en lo que vamos a ver, el sufismo akbariano, que vamos a plantear en diálogo con Heidegger, porque viene totalmente a pelo de aquí. En lugar de ver eso, de ver esa esencia a la que va a aludir Heidegger, convierte el Islam en un valor, en un adjetivo, en una identity politics, con toda la rebaja de nivel que supone tal cosa. El resto de movimientos hacen exactamente lo mismo y todos están, de una manera u otra, todos están en lo mismo. Ahora bien, este reproche a tales humanismos, si se hace desde un sofá individualista, pues es un reproche hipócrita y falso, porque el humanismo liberal es la matriz de todos estos humanismos liberales, aunque sean totalitarios. Pues el totalitarismo, como ya vio Donoso Bordes, no es más que la última y definitiva expresión completa, esto también lo vio Marx, del liberalismo. El liberalismo es justamente el humanismo. Humanismo en el sentido que nace en el Renacimiento del hombre libre, que ya no depende de una ley natural, ya no depende de una revelación, sino que él es el sujeto sustantivo y el que da valor a las cosas reconvertidas, reificadas en mero objeto a su disposición. Da igual si ese sujeto es el individuo liberal, si es la nación de los nazis, si es la clase proletaria de los marxistas, o si es el Islam reconvertido, rebajado y reducido a mero grupo identitario e ideológico que busca una toma de poder en contra de la Sharia, como pretenden ciertos grupos subversivos salafistas. En todos funciona el mismo esquema nihilista, identitario, colectivista, de esta sustitución liberal de Dios por el hombre. Son humanismos en el peor sentido. Ahora bien, hay un humanismo positivo, que es el humanismo akbariano y el humanismo heideggeriano, que va a plantear aquí Heidegger, ya desmarcándose de Grassi, que en el fondo caía también en este humanismo renacentista, y hablaremos, por lo tanto, de esa ambivalencia, de ese humanismo positivo. Por eso mantenemos el interrogante en el título de este vídeo. Hay un humanismo positivo y estos grupos identitarios, humanistas de diferente calado, también en sí mismos, como dice Heidegger, no se puede refutar ni a Nietzsche ni a Marx, dice en su carta sobre el humanismo. La filosofía es algo mucho más serio que una refutación. No hay refutación en filosofía plenamente. Hay constatación, hay constatación. Tienen su parte de verdad del ser. Eso remitimos a un vídeo que hemos hecho sobre Heidegger y el identitarismo. La parte de verdad, hacemos un pequeño resumen para remitir ese vídeo, lo pueden encontrar en el listado que hemos hecho sobre Heidegger. Si entran en el apartado de listas de nuestro canal, Islam Morisco Español, lo encontrarán. Heidegger plantea que la paradoja de todo este movimiento de los valores, identitario, nihilista, etcétera, es que va más allá. Al consumarla, el paradigma de la verdad como adecuatio, que viene de Platón, por eso se llama así el título de su artículo, Doctrina Platónica de Verdad, al llevarla a su extremo, posibilita su traspaso, o una nueva donación de ser, yendo a la esencia del nihilismo mismo, o de la técnica misma, de la tecnificación del mundo, que ella misma no es nihilista, sino un acontecimiento divino, un acontecimiento del ser, de lo sagrado, de lo salvo, como dice Heidegger, etcétera, ¿no? Lo positivo, por lo tanto, de todos estos movimientos es que van más allá del paradigma tecnocientífico de la verdad objetiva como adecuación. La verdad de los valores ya no es la verdad objetiva, sino la verdad orgánica, que dijera Rosenberg. La verdad ya no se tiene por una objetividad, por una existencia efectiva, realmente efectiva, sino como un fenómeno puesto a disposición del valor. Esto puede ser la medianoche del nihilismo más profundo, pero también puede ser la oportunidad del nuevo paradigma de verdad que está esperando Heidegger y que ya no tenemos palabra, ya no tenemos lenguaje. Vuelve a repetir en Identidad y Diferencia y lo vuelve a repetir aquí en este texto de Carta sobre el Humanismo, al final del mismo, por cierto, que no hay lenguaje para hablar de este pensamiento del venidero y que la filosofía ha muerto. Todo esto, por lo tanto, no podemos resumir. Remitimos a este vídeo que hemos hecho y al desarrollo que vamos a hacer en este otro vídeo
para ver si se puede comprender. Vamos a poner ahora un esquema explicativo de las dos ramas en las que heideggerianamente y akbarianamente se puede entender el humanismo, que va a ser el leitmotiv de todo este comentario de este libro, Carta sobre el humanismo. Hay dos ópticas, ¿no? Humanismo Heidegger, dos ópticas, ¿no? Esta ambivalencia, esta ambigüedad. Primero la negativa, entre comillas lo de negativa, porque ya hemos hablado de que no hay refutaciones. Humanismo en tanto metafísica. Metafísica la entiende Heidegger, la pregunta solo por el ente y el olvido del ser. Pregunta conductora por el ente, por el mawjud en árabe, el ente, o epistemología, episteme inteligible o sensible, esencial o existencial, a los dos lados, las dos posiciones, que diría Kant, una teoría del conocimiento, pero no la cosa misma. Teoría del conocimiento, pero no el conocimiento, no la cosa misma. O técnica, tecné, dominio sobre el ente, en tanto ente sin realidad. Aquí apostillamos la expresión nietzscheana, la realidad como fabulación, y la voluntad de poder de Nietzsche, que equivale al humanismo político, politischer Humanismus, humanismus es el sustantivo, politischer el adjetivo, una vez más, o el nacionalismo de Rosenberg y el mundialismo liberal. Esa verdad orgánica, esa verdad fabulada, esa postverdad, ¿no? Lo que decía Trump de la alternative facts, hechos alternativos, ¿no? En sentido rosenbergiano de verdades orgánicas, verdades de pueblo, verdades de nuestra bancada, los valores, el ente como valor, el ser reducido a valor, que es lo que dice Heidegger que constituye una blasfemia, ¿no? Dios como valor, etc. El Islam como valor para estos grupos islamistas. Veremos también la ambivalencia, ¿no?, de todos estos movimientos, ¿no? Que fácil es criticarlos desde fuera cuando, sin darse cuenta de que uno mismo, desde su posición individualista, es esa misma cosa también. Salir de este embrollo no es fácil, precisamente, y menos estando en una de las bancadas. La parte ahora positiva del humanismo, la otra óptica que se comentará en su texto, el humanismo, parte segunda, pero que va a estar continuamente intrincadas ambas. Humanismo en tanto origen de la metafísica. La metafísica también tiene un sentido positivo eminente, que es su origen. El meta, el guión dice Heidegger, el guión de metafísica, ahí está el origen, simbólicamente. El hombre como pastor del ser. Dasein, el guión una vez más. La pregunta fundamental, no por el ente, mawjud, sino por el ser, wujud al-mutlaq. No epistemología, ontología, rechaza la ontología, igual que Ibn Arabi y Heidegger, o técnica, sino verdad, realidad, hak. Aquí equivale, en términos actuarianos, este pastor del ser con el Dasein, con el al-insano al-kamil, el hombre universal, el hombre completo, la humanidad no como paideia, es decir, no como erudición de cultura del humanismo romano y renacentista, no como valores y cultura, sino como ser, al-insano al-kamil, el pontífice entre el wujud y los entes, mawjudat, entre la realidad, al-hak, y la creación, imaginación, al-Hayyan. La realidad es akbariana, entre ser y mundo inteligible. Luego leeremos un pasaje de sufismo metafísico y occidente para ver hasta qué punto la expresión akbariana es similar a la del Dasein heideggeriano. Es la hora, por lo tanto, de pasar ya a comentar el libro de la carta sobre el humanismo de Martin Heidegger. Vamos a empezar. Empieza el libro, vamos a poner esta carátula. Vale. Empieza el libro de Heidegger, Carta sobre el humanismo, publicado en 1947 por Ernesto Grassi y a petición de Jean Beaufret. Empieza Heidegger en su libro, pues remitimos a la traducción de Leite, ¿no?, hablando del lenguaje como la casa del ser. El lenguaje es la casa del ser y que los poetas y pensadores custodian, llevan el ser al lenguaje. Esto suena muy opaco, solo el que esté familiarizado con la filosofía heideggeriana pues puede entenderlo, pero ya de entrada se va a ir viendo con el desarrollo de esta ponencia sobre este texto. Ibn Arabi, quien esté familiarizado con la filosofía, la metafísica de Ibn Arabi y con el Islam en general, entenderá que esta música es muy familiar. Ibn Arabi, el Ilm Huruf, Allah nos dice en el Corán que enseñó a Adán, alayhi salam, el nombre de todas las cosas
que los ángeles no tenían, esa función sintética de Adán. El hombre universal, entendido como Haqq al-Haqqai, que en Ibn Arabi, de realidad de realidades, siendo el Barzakh, el intermedio, el entre, también lo llama Heidegger, curiosamente, a Dasein, el entre ser y entes, en la competencia ontológica, simbolizada por el guión del Dasein y el guión de metafísica, Dasein, ser aquí. Ese Barzakh, en árabe, entre, lo dice Heidegger, esa función de mediador, de pontífice, espejo, lo llama también Ibn Arabi, y cita el famoso dicho, creo que es un hadith o un hikam sufí, un refrán sufí, el fiel es el espejo del fiel, haciendo de intermediario wasila entre el wujud al-mutlaq, el ser como tal, y el hayal, o el ente total, el mundo de la imaginación, el mundo de la creación, el mundo fenoménico. A través de todo este mecanismo, remitimos al vídeo que hemos hecho sobre Averroes y Ibn Arabi, esta interacción entre las sombras, el nur, Suratul, los fenómenos, ¿no? Pero esto nos lleva a otras reflexiones. A lo largo de este libro, de Cartas sobre el humanismo, Heidegger irá comentando la especificidad del lenguaje humano. Él criticará la definición clásica del ser humano como animal racional, veremos por qué. Y él para mientes en esta cuestión de que el lenguaje humano, esto también se encuentra en Ibn Arabi. Continuamente este vídeo va a ser un diálogo entre Ibn Arabi, abierto entre Ibn Arabi y Heidegger, para explicar a Ibn Arabi precisamente, desde Martin Heidegger o al revés, como se quiera. El lenguaje humano tiene una especificidad frente a los malaika, los ángeles y los animales. El lenguaje humano, por un lado, hace mención a en lo que en términos del Kalam y de la teología islámica, por decir así, pero sobre todo de Ibn Arabi y del sufismo, es el tansij. Es decir, el tansij, la no comparación, la separación, la diferencia, lo que Heidegger llamaría diferencia ontológica entre el ser y los entes, del wujud al-mutlaq, que es la idea suprema de la divinidad, de la realidad última, como la entiende Ibn Arabi. Más allá incluso de los nombres de Dios, incluso el nombre de Allah, que dice, lo veremos luego, en el capítulo Fusul al-Hikam sobre Luqman, afirma esa trascendencia. Mientras que eso es peculiar del lenguaje humano, mientras que tasbih es la semejanza, la comparación entre el ser y los entes. Esta semejanza, entre ver a los entes como ser y estar velada, esa trascendencia es propio del lenguaje animal. Mientras que el lenguaje angélico se caracteriza por una hipertrofia de trascendencia y estar velados para lo opuesto, ¿no? La inmanencia. Decía Ibn Arabi en el Fusul al-Hikam que el conocedor completo es aquel que es capaz de trascender y lo contrario, de ver, como dice el Corán, ver la faz de Alá a donde quiera que te vuelvas. De hecho, tiene una cita que la va repitiendo, nuclear, en su libro Fusul al-Hikam, que leemos, abrimos comillas, dice Ibn Arabi: si afirmas la trascendencia divina, tansij, restringes, y si afirmas su inmanencia, tasbih, limitas. Si afirmas simultáneamente uno y otro punto de vista, estás libre de error y eres un modelo de conocimiento. Cerramos comillas. Lo específico del lenguaje humano, por lo tanto, es entre las dos vías, entre lo angélico y lo animal. Se encuentra exactamente, Heidegger en su lenguaje lo llama los dioses y lo animal. Se encuentra perfectamente misma entendimiento del lenguaje como algo sagrado donde opera, se manifiesta el ser. No en vano el Ibn Huruf, las letras son la matriz en el Corán y en el sufismo, la matriz de los espíritus, de los nombres divinos con la que se crea la creación. Inteligibles, la matriz de todo, y por tanto no hay lugar para el nominalismo ni para las convenciones. Hay un darse, un manifestarse, tajalli del ser a través del lenguaje. El propio Corán es lenguaje, el Corán es eterno e increado, no en lo que decimos la pinta o la textura, sino en su esencia, la esencia del lenguaje mismo. Todo esto lo iremos viendo. Cuando Allah le dice a los ángeles, tiene un conocimiento que vosotros, le he dado al hombre un conocimiento
que vosotros no tenéis, y menos Iblis. Ellos dicen gloria a ti, se someten y se arrodillan ante su orden. Adán, alayhi salam, igual que los musulmanes nos arrodillamos ante la Kaaba, no por idolatría, dice Ibn Arabi, sino porque, como símbolo del centro, como símbolo de este centro del espíritu, ¿no? Símbolo central, no como idolatría, por supuesto. Entonces, los ángeles carecían de ese conocimiento. ¿De qué lo comenta Ibn Arabi en el primer capítulo? Los ángeles carecen de ese conocimiento sintético. Ese conocimiento sintético de las dos vías, las dos manos, lo llama Ibn Arabi, la del Tansij y la del Tasbih. Lo de restringir y limitar, ellos se quedan tienden al Tansij y por eso no conocían el nombre supremo de Dios. Que el nombre supremo de Dios se le revela al hombre y no lo conocen los ángeles, y por eso su preeminencia. Lo mismo sucede con los animales, que tampoco lo conocen, y si los ángeles tienden a hacer la diferencia ontológica, el tansij, entre ser y entes, entre ser wujud al-mutlaq y los entes, los animales, es el movimiento opuesto. Tienden a identificar los entes con el ser, no viendo el tansij, no viendo la trascendencia. El ser humano, en cambio, es el puente sintético entre ambas vías, sin perder una y otra. A propósito de esto, Ibn Arabi reprocha tanto a los filósofos como a los ulema su tendencia al tansij y a no ser de las gentes de la imaginación, gentes del hayal, que él equipara con los pueblos paganos y con los animales, esa capacidad imaginativa de sí que ver a Dios a donde quiera que te encuentras. Pero al mismo tiempo que esto es necesario para Ibn Arabi también ver el otro lado, afirmar las dos. Ser un modelo de conocimiento, dice Ibn Arabi, es afirmar las dos. Tal es como entiende la noción heideggeriana del lenguaje, se entiende a la luz de la akbariana. El poeta para Heidegger equivale aquí en su función mítica que le da. Dice que en el origen de toda historia está una mitología, dice Heidegger, guardián del ser, pastor del ser, equivale a la idea que aparece en el Corán de que el ser humano aceptó la amana, la responsabilidad de ser el custodio del testimonio de la unicidad divina, que rechazaron las demás criaturas, pero el ser humano, por precipitarse y ser injusto, ser injusto y desviado, creo que es lo que dice el ayat, más o menos, aceptó esta encomienda. Esta encomienda es a lo que se refiere Heidegger con el poeta como custodio del ser. Custodio del ser, Dasein, el guión entre ser y entes, después del giro heideggeriano, cuando rechaza la analítica, la ontología, la competencia entre ser y entes en el Dasein, en este Barça, en este entre ser y entes. Después sigue avanzando Heidegger en su libro, la doctrina, en su libro de Carta sobre el Humanismo, rechazando el paradigma de verdad inaugurado por Platón de adecuatio. Y luego con la fórmula atomista de la realidad es la adecuación entre el concepto y la cosa, ¿no? Él rechaza este paradigma, no es que lo refute, tiene su validez en su ámbito, pero no está velando la esencia del lenguaje, ese paradigma y la esencia de la verdad. Por eso su conferencia de la esencia de la verdad. No es que lo refute, tiene su validez en su ámbito, pero está velando este paradigma del adecuatio, está velando el otro paradigma que es para él el olvidado, el originario, el de aletheia. La verdad como un tesoro oculto, como dice el hadith, tesoro escondido que quiso ser conocido. De hecho, vamos a citarlo en este texto de la Carta sobre el Humanismo, junto a muchas otras sentencias de tipo que resuenan akbarianas y coránicas, también se encuentra esta. Lo vamos a ver, del tesoro, la dice literal además Heidegger. El ser como un tesoro oculto que quiso ser conocido, pero olvidado, ¿no? Por este logicismo, esta comprensión deteriorada del lenguaje, solo como gramática y ya no como custodio sagrado de la aletheia, ¿no? Si vamos a la tercer punto que hemos... Sí, el tercer punto es hablar sobre la esencia de la humanidad, la esencia del ser humano. Él continuamente se va a ubicar en esta polémica sobre el humanismo en la pregunta no por el ente del humanismo, sino la esencia de lo humano en el humanismo. Él entiende esto de esencia no como
la antítesis entre esencia y existencia, que viene de la escolástica, esencia y existencia, no la realidad efectiva de la existencia, ni tampoco la posibilitas de la esencia antes de ser actualizada como realidad efectiva. No entiende ni por uno ni por otro esencia, precisa Heidegger, que entiende este humanismo esencial. No es la lógica del adecuatio, no es el ser que pide explicaciones, tampoco el ser de lo inexplicable. Para Heidegger todo esto son deterioros del lenguaje, pretensiones de dominación sobre lo ente, que no quieren pensar la esencia del ser. Con esencia no nos habla de ninguno de los lados de este sustento del paradigma del adecuatio, esencia y existencia tal y como se ha entendido desde la escolástica a través de Platón, por cierto con Suárez como culmen de todo esto y llevado a la consumación metafísica en Nietzsche, sino que él lo piensa en su esencia todavía por pensar, más allá que no se ha movido la cosa 2000 años sin moverse de ese otro paradigma de esencia y existencia, nos dice Heidegger en Ser y Tiempo. Retomamos esa cita en nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente. La humanidad del hombre es su esencia. Aquí es akbariano, una vez más. Ibn Arabi se expresa en estos términos. El ser humano es el ser humano esencial, Hakar Hakaik, esencia de esencias. Hakar Hakaik, el Ibn Arabi denomina al Insan al-Kamil, el hombre universal, el hombre que es Dasein, es decir, puente, pontífice entre el ser y los entes, entre el Wujud al-Mutlaq y los Mawjudat, entre el Hak y el Hayal, espejo. Después nos hace una historia Heidegger de lo que es la paideia, es decir, la paideia para los romanos, la eruditio y la institutio y buenas artes, la erudición y la institución y las buenas artes que retoman el Renacimiento italiano, después los 18escos, los ilustrados, finalmente Goethe, Schiller, el primer romanticismo. Dice Heidegger que Hölderlin se mantiene al margen de este movimiento, precisamente dice Heidegger porque sí que Hölderlin piensa lo humano de un modo mucho más esencial y no como esto, como este humanismo, que ya es ahí este movimiento humanista que en la sofística griega se encontraba, de poner la libertad del hombre como centro y el olvido del ser. El olvido del ser. Pero él apela a otro humanismo de tipo akbariano, que es el hombre como cuya esencia es la esencia del ser. Esto lo remite directamente a Ibn Arabi, a Fusul Hikam, que la esencia de cada cosa es la esencia divina. Esto nos lo dice Ibn Arabi. Y el ser humano conocedor, Arif, es el custodio de este saber, como indica cuando Allah enseñó el nombre de todas las cosas, incluido el nombre de la esencia suprema de Dios, a Adam alayhi salam, y los ángeles desconocían esto. Dice Heidegger que la idea de describir al hombre como un animal racional no piensa la esencia, esta esencia de la que estamos hablando del hombre, y que lo limita en el esquema animal, aunque sea comparando, diferenciando los animales, pero un animal más, que se distinguiría de los animales simplemente por tener el elemento racional, no viendo aquí que el ser humano no solo se distingue de los animales por esto, sino que sintéticamente tiene ambos elementos, el racional del tansig, de la trascendencia, y el imaginativo comparativo del tasbih, que tienen los animales. Esa función sintética remite a la esencia. Pero la definición escolástica tradicional y clásica y humanista se queda solo con lo racional, olvidando esta síntesis, mismo error que le reprocha justamente Ibn Arabi a los ulema y a los filósofos, a la Mutasila, etcétera, de este racionalismo, que no piensa la esencia y olvida el ser. Pero dice Heidegger, el origen de la metafísica, que la metafísica significa la pregunta por el ente, el olvido de la pregunta del ser, pero el origen de la metafísica en esta ambivalencia, igual que con la palabra humanismo. El sentido, entre comillas, positivo de metafísico es su origen, el guión de metafísica, que sí que sería este ser que queda velado. Si vamos a la página 267 de Alianza Editorial de esta traducción de Carta sobre el Humanismo de Heidegger, página 267, habla del olvido del ser en la metafísica. El hombre solo se presenta, pero frente a eso, Heidegger dice que el hombre solo se presenta en su esencia en medida que es interpelado por el ser, en la medida que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada, Ruf,
llamada, encuentra el hombre donde habita su esencia. Esto nos remite a lo que decía antes del lenguaje como la casa del ser, nos remite a su esencia con esa llamada. Vamos a ver en qué consiste. Lo piensa, en cambio, el humanismo y la definición del hombre como animal racional, piensa al hombre como animalitas y no en su esencia, ser. Nos encuentra también en Ibn Arabi pensar el hombre como el puente y de la realidad de realidades, el espejo en el que se manifiesta el ser, el wujud al-mutlaq, a todas las cosas, siendo síntesis de todas las cosas, porque tiene el nombre de todas las cosas. Este lenguaje como morada, como casta del ser, lo denomina Heidegger Listum, claro del bosque, es decir, claro del ser. Y esto lo equipara con existence. Existence, a diferencia de existencia, hace el juego de palabras, el guión, una vez más guión, estático frente a la existencia de los existencialistas, tanto tomistas como sartrianos. Esta existence es la aletheia, la verdad, el ser que se desoculta y se muestra en el ser humano como espejo, como dice el hadith de el hombre es imagen de Dios, y como dice la Biblia también, creado a imagen y semejanza. Esto lo repite Ibn Arabi continuamente en el Fusul al-Hikam y en su libro Tadbir al-Ilahiyat que hemos comentado, también remitimos al vídeo que hemos hecho del Califato Esotérico, en el listado de Diván, Noches de Diván. Existencia, el juego de palabras, estare viene del latín, salir del ser, le intenta modificar su sentido latino posterior, en esa polaridad entre esencia y existencia. Él intenta ir al origen de la metafísica con este guión que le pone a existencia, salir de la esencia. Existence solo es del hombre, dice Heidegger, no es del resto de cosas que habrían hecho la ontología y esta metafísica del hombre como animal racional puede ser válida. Dice, podría ser, ni siquiera lo asegura Heidegger, para las cosas, pero no para el hombre, ¿no? Esto es el fundamento de la ratio del racionalismo. Previamente a esta ratio, dice Heidegger, hay lo otro, hay la esencia no pensada, este existence del hombre como la verdad que sale, aletheia, que se manifiesta en el hombre. Dicen los sufíes que la baraka solo se manifiesta con un hombre presente, existente, existence, un dasein, un hombre aquí y ahora presente, vivo, solo así la baraka se presenta. Sin eso, como dice Ibn Arabi en el capítulo primero, Fusul al-Hikam, ese cofre del que ha salido la manifestación universal, la creación, volvería a su tesoro oculto y se cerraría y quedaría cerrado con un candado. Es el ser humano, es el hombre en su existencia Dasein, cotidiana, aquí y ahora, en su existence, no en su existencia biológica ni histórica, ni nada de este tipo de cosas de los humanismos, sino en su existence metafísica originaria, como la esencia se muestra. Como la esencia se muestra. Bien, entonces, existence, dice Heidegger, es pensar la esencia de su ser, no la zoología ni la historiografía, de la esencia del ser del hombre. Arremete en la página 267 contra el biologicismo, también contra un argumento religioso de la inmortalidad. Dice Heidegger que tan óptico, tan olvido del ser supone la zoología de los racistas biológicos o de los materialistas marxistas, como estos supuestos religiosos cristianos que apelan a la inmortalidad del alma como distintivo y esencia del ser humano. Esto nos remite a lo que decía Rabia al-Adawiya, la famosa sufí egipcia, cuando decía que iba con un cubo de agua y un fuego, una antorcha, y de a dónde vas, y decía, voy a apagar con el fuego el paraíso, los árboles y el jardín del paraíso, y con el agua voy a quemar el fuego del infierno, porque ambas cosas distraen
al hombre de Dios. Es decir, le extrae de la esencia y esta preocupación religiosa por la posteridad distrae la preocupación por la esencia en la preocupación óptica por la posteridad del ser humano. El homo religious no dejaría de ser un humanismo religioso, en ese sentido devaluado frente al sufismo de Rabi al-Adawiya y de Ibn Arabi. El sufismo sí que no quiere que el hombre se preocupe, el religioso se preocupe por el paraíso o el infierno, y al fin y al cuentas es una preocupación óptica, egoísta, material de uno mismo, sino que se preocupe exclusivamente por Dios. Aquí vemos una vez más la cercanía de los postulados de Heidegger con los del sufismo y en particular con Ibn Arabi. En la página 268, Heidegger habla de la esencia del hombre, que es su existencia, pero dice, pero no la existencia que significa realidad efectiva, no la existencia del existencialismo, que es la inversión del platonismo, del mundo de las ideas inteligible, que los malos platónicos pensaban como real, los realistas de las ideas, sino su inversión en Sartre y en el existencialismo que Heidegger reprocha, entiende la existencia como realidad efectiva, como la de las cosas, ese presentismo, la realidad como mera presencia de una cosa positiva, que no tiene nada que ver con lo que decimos de existence, la aletheia, el ser que se muestra, Tajalli, la casa del ser que es el hombre. El da del Dasein es el aquí, que es el listum, el prado del bosque. Estar dentro de la verdad del ser custodio de la verdad del ser. No tiene nada que ver esto con la realidad efectiva, objetiva, mundanal, en el peor sentido de los existencialistas. No, Heidegger no le interesa si el hombre está formado de organismo, de biología, o es una clase social, o todas estas elucubraciones del positivismo. Lo que le interesa es la esencia del hombre y no su realidad efectiva, sino la esencia del hombre en cuanto tal. En la página 268 dice Heidegger que otros seres vivos parecen afines a nosotros, pero están separados por un abismo. Y aquí va a mencionar, vamos a inaugurar esta serie de citas que repiten a Ibn Arabi al Corán en este texto heideggeriano. Hay muchas más que mencionábamos en nuestro libro, Sufismo, Metafísica y Occidente, cuando Heidegger en su Nietzsche dice, allí donde todo se vacía de dioses, bien ser. Sufismo, Metafísica y Occidente, citamos esta cita de Heidegger en su Nietzsche, allí donde todo se vacía de dioses, bien ser, que tanto recuerda la Shahada, la ilaha illallah. No hay dioses sino Allah, es decir, el Wujud al-Mutlaq, el ser supremo. Que no es el ens realissimus de la escolástica de la adecuatio, ese es otro tema. No es el Dios de los filósofos al que no se puede adorar, decía Abraham Cardoso, y vuelve a repetir Heidegger en su identidad y diferencia. Pero Heidegger, decíamos, página 268 de su carta sobre el humanismo, menciona sin saberlo él, una ley coránica, que es Dios se encuentra más cerca de vosotros que vuestra vena yugular, y Dios es lo más próximo a vosotros. Dios es lo más próximo a vosotros. Y también otra ayat que dice, Dios es más cercano a vosotros que vosotros mismos, creo recordar. Dios es más cercano a vosotros que vosotros mismos. Esto lo repite Heidegger cuando dice que parecen las cosas lo más afín a nosotros, pero están separadas por un abismo. En cambio, dice Heidegger, leemos, dice que la esencia de la divinidad es más próxima a nosotros, aunque lejana, aunque con una lejanía esencial, pero dice Heidegger, esa lejanía es más familiar a nuestra esencia existente que el parentesco con lo animal. Esto remite a la ley coránica. Dios está más cerca de vosotros que vuestra vena yugular y Dios es lo más cercano a vosotros. Heidegger con la idea de la esencia del hombre como portal del ser, esencia del ser en el hombre, se aproxima a esta idea islámica y akbariana. Como poeta ya, porque ya está diciendo, dirá al final de este texto que ha muerto y que es el fin de la filosofía. También lo diría en una entrevista póstuma. En la página 269 habla Heidegger de la diferencia entre el lenguaje animal y humano. Dice que los animales no tienen listum,
el lenguaje es aletheia, donación de ser, no como entienden los nominalistas y los analíticos o Saussure, esa diferencia entre significante y significado. Heidegger dice, bueno, esto puede ser válido en un nivel, pero no está velando el nivel más alto del lenguaje mismo, que es la esencia. El lenguaje como custodio, donación de ser, es gibt, darse del ser, como se nos dice en el Corán, palabra divina, y en el Dhikr, los nombres divinos, Asma, Allah, al-Husna, los más bellos nombres divinos, y la idea akbariana, Ayan Zabita, las esencias inmutables de cada individuo, de cada cosa, en el mundo inteligible. El lenguaje no es una convención nominalista. A Heidegger le faltaba ver esto, reconocer esto, pero él es desconocedor de todo esto por influencia de Nietzsche y de Gilson, el tomista, le desvía de este entendimiento del mundo inteligible. Eso es otro tema, sería cuestión de otro vídeo. Hemos hablado en los vídeos, remitimos a nuestro listado sobre Heidegger a esta temática, pero él también se está ubicando continuamente en el plano de lo esencial y este punto pues no le toca tanto, pero se está ubicando en el plano de lo esencial. El hombre existe con el guión. No quiere decir, dice Heidegger, no es un postulado de que el hombre sea real o no real, sino que nos está hablando de su esencia. Por eso decíamos antes que a Heidegger no le importa la realidad efectiva del hombre, ni la demostración de la realidad del hombre, ni el cómputo de sus genes, huesos, historias, ADN o lo que fuera, sino la esencia del hombre, el espíritu del hombre. Dice Heidegger que pone con muchas reservas, tanto en Ser y Tiempo como aquí en este texto, la palabra esencia, por toda esta mochila que lleva de la tradición filosófica, y recalca que no es el esse essentiae, ni tampoco el esse existentiae, es decir, no es la esencia de la escolástica como posibilitas antes de ser actualizada, puramente inteligible, ni tampoco la existencia fáctica, la existencia actual, Wirklichkeit, realización del idealismo alemán, o la actualitas de la escolástica de Suárez, etc., sino que es extático del Dasein, es el darse del ser. Esto solo puede entenderse a la luz de los textos que él conocía del maestro Meister Eckhart y de otros autores, y aquí remitimos en esta analogía que establecemos este diálogo con la metafísica akbariana, el hombre como pastor del ser, es decir, como Barsach, como realidad es sintética. Dice Heidegger que esto es la Sorge, la preocupación, la cura del Dasein, en tanto que pastor del ser. Sorge, cuidador, pastor. Si vemos el título de uno de los capítulos en la segunda sección de nuestro libro, Sufismo, Metafísico y Occidente, comparamos a Heidegger con Ibn Arabi. Dentro de esa sección sobre Heidegger, la segunda parte de nuestro libro, titulado Occidente, el capítulo 2, dedicado a Heidegger, lo titulamos así. Muy largo el título, y empezamos Dasein con el guión del Dasein. El guión como Barsach, Itzmo, entre ser y ente, como pastor del ser. Lo que añadimos es lo mismo que el par akbariano al-Haq, verdad, realidad, y Hayal, imaginación, siendo que lo uno y lo otro son y no son lo otro, y son reunidos en el guión de la copertenencia, con el guión de copertenencia, por el pastor que los reúne, el Dasein. Para Ibn Arabi, la esencia del hombre universal, realidad de realidades, Hakal Hakai. Dasein con guión, aquí para entender esta analogía, que es lo que está hablando Heidegger desde el punto de vista poético, filosófico, es lo mismo a lo que repite la metafísica akbariana, la esencia del hombre como ese itzmo, ese Barsach, ese entre el ser y los entes. Es la peculiaridad del ser humano. Por eso Ser y Tiempo intenta preguntar por el ser, preguntando por el ser de ese ser humano que no es el ser humano del humanismo, de la antropología, etc. Recarga Heidegger que la existencia no es teología, ni tampoco no pretende él, ni mucho menos, que le molestaría mucho que alguien lo entendiera así, como una secularización o divinización del hombre, a lo Feuerbach, ¿no? Este humanismo heideggeriano del Dasein como la sustitución teológica de una religión en tanto que divinización del hombre. En la página 260 nos dice que falta el lenguaje para entender todo esto,
Todo esto del pastor del ser hay que remitir a la meta. Heidegger está dando palos de ciego, está abriendo nuevas alboradas. Él aquí es su precursor, pero hay que remitir a ese pensamiento venidero que no es otra cosa que la metafísica variana, que él no conocía, pero que está intuyendo. Evidentemente, nada más lejos de Heidegger que estas pretensiones faraónicas de New-Age de divinizar al hombre, convertir al hombre en Dios, o a lo Feuerbach o al marxismo, que sería justamente esta extremación de formas de humanismo y no de la esencia del humanismo de la que él habla. El ser humano como ente no le interesa a Heidegger nada. Por lo tanto, ¿cómo va a hacer del ser humano como ente Dios? Si a él no le interesa el ser humano como ente nada, ¿cómo va a hacer de eso Dios? Y justamente de lo que se trata es de preguntar por lo que está velando el ser humano como ente, que es la esencia del humano, y por lo tanto el ser humano como ente en ningún momento puede ser el ser, sino lo que vela al ser. Cuando hablamos de la esencia del ser humano, no es el ser humano como ente, no es el ser humano Paco Pérez, historiográfico, con huesos, con nombre y apellidos, con sangre y con ADN, sino su esencia. Si no, sería en efecto una idolatría cuando los ángeles se arrodillan ante Adán al-Islam, pero no se están arrodillando ante Adán al-Islam en tanto que criatura, etcétera, sino en tanto su esencia, que como la acaba como símbolo, a eso remite esa esencia. Si vamos a la página 8, esencia que además no queda agotada ni acabada ahí, no queda agotada ni acabada ahí, ¿no? Y que es un soporte necesario, necesitamos una quibla, pero que no deja de ser un espejo de nosotros mismos, que nosotros mismos no somos nada, sino que en todo caso solo el ser es, como diría Parménides, y que también glosa esa sentencia en este libro Heidegger, solo el ser es, pero hace falta un soporte. Remitimos una vez más a lo que decíamos el dicho sufí de que la barca solo desciende en la forma de un hombre de carne y hueso, pero no es su elemento carne y hueso el custodio del ser, sino el elemento esencia de ese soporte. Este juego difícil de entender, falta un pensamiento venidero. Ibn Arabi dice, mantente en la quibla, pero no olvides que la faz de Dios está ahí donde te gires, pero al mismo tiempo sigue manteniéndote en la quibla y ten la garantía, como se te ha dicho, que allí donde está tu quibla, allí está Dios. Hay que mantener esa síntesis, esas dos manos, volvemos a lo mismo, ese punto intermedio entre esas dos polos de la realidad universal, el Tanzig y el Tasbih. El que se pierde afirmando solo uno de los dos pierde el conocimiento, dice Ibora. El que afirma los dos tiene el conocimiento. En la página 270 habla de Sartre, de Heidegger, la existencia precede a la esencia, dice Sartre, y Heidegger se lo reprocha diciendo que eso no es más que un platonismo invertido. Y esto lo había dicho también en su Nietzsche, cuando le reprochaba justamente a Nietzsche esto. Y dice Heidegger que un platonismo invertido sigue siendo metafísica de la mala, es decir, no en su origen, sino la pregunta por el ente. Es, por lo tanto, un olvido de la verdad del ser. Aquí remitimos a lo que hemos mencionado en nuestro libro y que recoge Heidegger en Ser y Tiempo, que se sigue esa distinción entre esencia y existencia, que se sigue sin fundamentar ni ir a su esencia. De esa distinción lleva 2000 años sin moverse. No es que Heidegger la quiera refutar, ya hemos dicho que no hay refutaciones, pero lamenta ese olvido de la esencia. Se oculta el origen esencial, Ser y Tiempo no habla todavía de eso, es torpe para ubicar esto, dice Heidegger, utiliza la palabra torpe, el rudo es torpe porque es un camino pionero, para el que falta lenguaje, continuamente recalca, dirán identidad y diferencia, que el lenguaje indoeuropeo está falto de esa capacidad, que habría que ir a otras lenguas, repetimos, el árabe, lengua semítica, sagrada, que sí, como muestra Ibn Arabi y el tafsir del Corán, el Corán al-Karim, ahí sí que hay la posibilidad de custodio de la esencia. Custodio de la esencia. Bien, entonces, queda por decir la esencia del ser hombre, dice Heidegger. Queda por decir la esencia del ser hombre. Estamos balbuceando de momento en pro del ser aquí, es decir, del Dasein, de la esencia del hombre. No en pro, dice Heidegger, esto no va en pro del hombre individual, particular, de la cultura, de la civilización, como valor, como una cuestión objetiva de realidad efectiva. Esos son el humanismo que Heidegger intenta rechazar.
El humanismo que él defiende es el humanismo akbariano, de Insano al-Kamil, el humanismo de conocedor gnóstico de la pregunta por la esencia del hombre y no sus aplicaciones ópticas, que nos interesan y que tendrán su validez o no en sus ámbitos. En la página 272 dice Heidegger, atacando a este humanismo de bajos vuelos, que el humanismo no piensa la dignidad del hombre. Esto lo repito una vez más a Ibn Arabi, la dignidad califal del hombre como jalifa. Vamos a hacer un jalifa pilar, dice en el Corán, un jalifa a la tierra. Ese es el entre, ese es el Barzaj. El hombre como jalifa, sucesor, espejo, imagen de Dios. Dice Ibn Arabi que el humanismo no piensa la dignidad del hombre, no pone la humanitas, dice Heidegger, página 262, a suficiente altura. Dice, no pone la humanitas a suficiente altura. No se trata de la subjetividad que cosifica a los entes en la objetividad. No se trata de eso como cae el humanismo de bajos vuelos. ¿De qué se trata? Pues en la página 272 habla Heidegger del Dasein como pastor del ser y dice Heidegger lo que nos remite a Ibn Arabi al Fusul al-Hikam, lo hemos mencionado muchas veces a su capítulo de Nukman. Remitimos a nuestro libro Sufismo Metafísico y Occidente, que está en Amazon, y lo que hemos dicho, el listado de vídeos sobre Heidegger y el listado de vídeos Noches de Diván, donde hablamos de ello. En el capítulo de Luqman, Ibn Arabi dice que si Luqman hubiese dicho Wujud en lugar de Allah, tal y como aparece en el Corán, habría expresado mejor el conocimiento que diciendo solo Allah y no Wujud, porque Wujud integra tanto Allah como lo que no es Allah, mientras que Allah solo dice Allah, pero no lo que no es Allah. Esto nos remite a lo que decía Ibn Arabi de el Tansij y el Tasbih, no restringas, no limitas, di las dos y eres un modelo de conocimiento. Por eso Wujud sintético engloba más. Y esto, ¿cómo coincide hasta tal punto con Heidegger cuando dice en la página 262 que el ser no es Dios? En ese sentido akbariano lo podemos entender, pero además el ser no es Dios nos dice además en la página 273 lo compara con el hadith que habla del tesoro oculto, sin saberlo Heidegger, por supuesto. Dice Heidegger que el ser es un tesoro oculto, literalmente lo dice. Tenemos lo de tesoro oculto, tenemos lo de que el ser es lo más, Dios además dice la divinidad es lo más próximo a nosotros, tenemos que allí donde desaparecen los dioses viene el ser, tenemos lo de que el ser no es Dios, pero que es el fundamento de lo divino y de lo sagrado. La música suena totalmente coránica, totalmente akbariana, sin tener ninguna noticia de esto. Una muestra de que la realidad muhammadiana, la tradición primordial, es una, y aunque a Heidegger estas elucubraciones no le servirían para su salvación, aunque Dios, si quiere, lo puede haber salvado, porque Dios hace lo que quiere, aunque esto en concreto no le daría ningún beneficio a él como tal cosa, pero sí que nos da beneficio a nosotros y a los que tengan bien escucharlo para entender mejor el Islam en un diálogo consciente y al propio Ibn Arabi. Vuelve a decir Heidegger que está lo divino esencialmente más lejos y está más próximo al hombre que todo ente. Habla también de la caída, Heidegger, este concepto que resuena en la Biblia y en el Corán, la caída que la entiende Heidegger como el atenerse al ente y el olvido del ser, el olvido de la esencia. Y en la página 275, Heidegger habla de la frase parmenidia, del poema del ser de Parmenides, el ser es, y no es el ente, que Heidegger lo da por bueno, pero que dice que falta el entendimiento, falta lenguaje para el entendimiento de esto, y que nos remite al famoso texto sufí akbariano, pero no de Ibn Arabi, sino de un famoso sufí de origen persa, si no me equivoco, Risalat al-Hadiyya, el libro de la unidad, Risalat al-Hadiyya, donde hay unas expresiones muy similares a esta de Parmenides que glosa Martin Heidegger. Vamos acercándonos a la recta final de este comentario en diálogo Ibn Arabi y Heidegger. Les remitimos que ustedes mismos lean tanto el texto de Heidegger, Carta sobre el humanismo, en Alianza Editorial, traducido por Leite, como nuestro libro Sufismo Metafísico y Occidente, comentario al Fusul al-Hikam de Ibn Arabi, para tener un entendimiento cabal de lo que estamos comentando. En la página 276 dice aquello Heidegger que hemos enunciado antes, de que Marx y Nietzsche son un momento de la verdad del ser y no se les puede atacar ni refutar.
es importante, ¿eh? Son momentos, la verdad, en serio, no se les puede acatar, no se les puede atacar ni refutar. Son una posibilidad en ser, la esencia de lo que ellos dicen es la verdad también. Es otra perspectiva, otro ángulo. Kant hablará de este concepto, Heidegger en su Nietzsche, la verdad angular, pero que no tiene que ver con la verdad orgánica de Rosenberg, ¿no? Que es una caricatura mostrenca de esta cosa que sí que Heidegger la ubica en su verdadero plano. Que esta verdad como angular, una vez más, se encuentra también en Inuarbi, cuando habla de la Qibla y en la expresión del Sufi Unite, que dice que la realidad, el ser, Dios, es como el vaso, el vidrio del vaso y el del recipiente y el líquido que va dentro. Cada uno ve el recipiente según el color del vaso que toma por su líquido. Así describe la multiplicidad de creencias, de opiniones sobre Dios, pero Dios juzgará sobre aquello que discrepan, dice Inuarabi, y al final se les mostrará la verdad en tanto tal. El conocedor es el que ve ambas cosas, la verdad según el vidrio, pero también la verdad tal y como es. Ambas vías. Por eso cuando Aarón entiende lo que están viendo los paganos y que los paganos entiendan a sí mismos, él sí que ve lo que los paganos ven, pero que ellos no ven. Y él lo ve desde esta óptica de las dos vías, ¿no? Cuando hace ese tafsir sobre Aarón, cuando vio lo que no veían los paganos, si no me equivoco, respecto del becerro de oro, ¿no? Entonces, esto nos remite a esto de que a Marx y Nietzsche no se les puede refutar, etc. Dice Heidegger, existence es histórica, historicidad, patria. Esto remite a la idea patriótica de Heidegger, que no es el nacionalismo de los oficialistas nazis, sino otra cosa. La página 277, ser es lo más trascendente, y decía que por eso inevitablemente el ser siempre es pensado desde lo ente, ¿no? Por lo pronto, solo hay entes, el ser se escapa, decía Heráclito, que glosa también Heidegger, y ese caer en lo óptico, en el pantano de lo óptico, es hasta cierto punto inevitable, porque el ser no es un ente. Y por lo pronto, solo hay entes, mientras seguimos en el olvido del ser y velados al ser en nuestro querer demorarnos en la presencia de seguir siendo entes, ¿no? En la página 267, volviendo a esta idea de cómo entiende Heidegger la patria, hace un comentario del poema a la patria alemana Heimkunft de 1934, que hizo ese comentario Heidegger en 1934 del poema de Hölderlin. El comentario de Heidegger es de 1934 y este poema de Hölderlin, Patria, Heidegger lo entiende, dice que como no nacionalista ni patriótico, recalca en la página 267 de este documento, Carta sobre el humanismo, no nacionalista ni patriótico, sino volvemos al humanismo, sino que habla de la esencia de la patria, no de la patria óptica, no de la patria biológica, no de la patria zoológica ni historiográfica, sino la esencia de la patria. ¿Y cuál es la esencia de la patria? Pues dice Heidegger, es cómo pensar el extrañamiento, Entfremdung, desarraigo, término marxista, por cierto, dice el extrañamiento el desarraigo, alienación del hombre moderno, que el Occidente encuentre su origen, y aquí vuelvo a decir, no el Occidente como contrapuesto al Oriente, ni un Occidente regional, sino un Occidente esencial, universal, en su origen. Luego dirá aquello de que en la página 279, de que la historia marxista es superior, porque tiene una consideración, la consideración de la historia marxista es superior, dice la página 279, precisamente por esta meditación en torno al enfrentamiento, el extrañamiento, alienación del mundo moderno, del capitalismo, que no tienen otras historias. Cosificación también se ha dado en llamar con Weber y con la terminología marxista, ¿no? Pensar la patria, por lo tanto, es pensar una salida que está velando el extrañamiento del mundo, la globalización, en la que cae también el nacionalismo. Ya hemos dicho que para Heidegger el nacionalismo como subjetividad exacerbada es una pequeña globalización. De este círculo leviatán del globalismo no se sale con el nacionalismo es más de lo mismo, sería repensar el extrañamiento para pensar el origen antes de la caída en el extrañamiento. En la página 200, ese es el tipo de patriotismo que propone Heidegger, que recuerda al patriotismo espiritual de la umma islámica, no un patriotismo historiográfico, zoológico, tribal, óptico, sino un patriotismo arraigado en la esencia, en eso que decíamos al principio del vídeo,
sobre esta raza del espíritu, con comillas, con todos los matices y cómo esto se distingue de lo eboliano, pero que había muchas propuestas dentro de este movimiento de raza del espíritu y la ébola no era, desde luego, la única. Ya hemos mostrado que estaban los Grassi, etcétera, y muchos más en ese movimiento, el propio Heidegger, ¿no? En la página 280 critica el nacionalismo y al comunismo y los compara con el globalismo liberal, que él utiliza otra expresión, habla de la mundanización, tecnificación del mundo. En aquella época todavía no se utilizaba esa jerga de globalismo, pero sí que otras que significan exactamente lo mismo: mundanización, tecnificación, hacer del mundo un ente total, humanismo, etcétera, tecnificación planetaria. Y dice que la patria es la proximidad al ser, la casa del ser, de la que hablábamos antes del lenguaje. La patria la fundan los poetas, dice Heidegger en su comentario a la esencia de la poesía en Hölderlin, es otro libro que escribió. La patria la fundan los poetas, en ese cuaternario famoso de Heidegger. La patria la fundan los poetas a través de estar arraigados en el lenguaje, y el lenguaje como casa del ser, proximidad al ser, es el llevar el ser al lenguaje. En ese sentido, la idea patriótica y humanista de Heidegger, como reconocía Wilhelm Drachmann, el subalterno Rosenberg, no se funda en la biología ni en la raza, o sea, en el humanismo político, sino que se funda en un humanismo del espíritu, en un humanismo del lenguaje, por el cual una comunidad política, una comunidad nacional patriótica, no tiene su base en la tribu, en la raza, en la historia, sino que la tiene en el lenguaje fundado por unos poetas que llevan el ser al lenguaje. Una vez fundado ese lenguaje, que tiene un entendimiento del ser y no un olvido del ser, se funda un pueblo, se funda una patria. Cuando ese lenguaje se deteriora, como dice Heidegger en este documento, Carta sobre el humanismo, se deteriora y desaparece ese pueblo también y llega el extrañamiento. Este concepto de la patria, es entendido, es calcado del de la Umma islámica y calcado del primer vídeo que hemos hecho en esta tanda del pensamiento andalusí, calcado del de Ibn Khaldun, de la Sabilla, que decíamos en el vídeo de Ibn Khaldun, al que remitimos primero de esta tanda sobre el pensamiento andalusí, que la Sabilla no es la genealogía, lo dice claramente Ibn Khaldun, es un muqaddima, sino que es una solidaridad psicológica que remite claramente a este entendimiento imaginal de Heidegger del lenguaje, como de los poetas, llevar el ser al lenguaje, y que esa comunidad imaginada, que diría Gelder, seguidor de Ibn Khaldun y que podría ser heideggeriano aquí, esa comunidad imaginada es la que constituye los pueblos y las naciones. Comunidad imaginada lingüística. Este es el nacionalismo de Heidegger, entre comillas, nacionalismo, un nacionalismo lingüístico, como le reprochara Rosenberg, pero sin embargo le tributa Brahman, le reconoce esa rama dentro de los fascismos, que era este nacionalismo lingüístico, tan parecido, por cierto, con todos sus matices, al concepto de Umma islámico y el de Asabiyya de Ibn Khaldun, una comunidad imaginada, que diría Gelder, comunidad imaginada constituida en torno a un decir del ser, es decir, al lenguaje. Y recuerda lo que decía Gelder, que esto no va de objetividad. Por eso decíamos al principio del vídeo, remitiendo a Heidegger y el identitarismo, que el identitarismo, a pesar de toda su negatividad, tiene el elemento positivo de que va más allá del adecuado y de la objetividad. Y dice Gelder que el discurso de los nacionalistas, es decir, su lenguaje, es muy diferente de la realidad objetiva a la que dicen remitir. Es decir, hay un hiato entre lenguaje y realidad objetiva. Y esto para Heidegger es positivo, aunque para Gelder, como era liberal y discípulo de Soros, subalterno de Soros, pues era negativo. Para Heidegger es positivo porque hay la posibilidad de que haya una nueva donación del ser, el origen del ser, y un paradigma de verdad no adecuacionista. Y dice Heidegger, esta patria es la proximidad al ser, ser en su claro listum. Adviene lo sacro, dice Heidegger aquí, adviene es lo que mencionamos antes, adviene lo sacro, el fin del desterramiento y la esencia del hombre. La esencia del hombre. Y vamos entrando en la recta final. Decíamos en la página 281, Heidegger dice que la esencia del hombre, ¿qué es la esencia del hombre? Pues es más que ser racional, donde ese más no es un mero aditivo, sino que va a su esencia, más originario, más esencial. La esencia del hombre es que el hombre es pastor del ser, el hombre es vecino del ser, dice Heidegger. Esto es humanismo. Este es el humanismo heideggeriano, que remite al humanismo akbariano. Pero no es por el hombre, sino por la verdad del ser, por la existencia. Esto no se hace... Esto no se hace, como vemos en este gráfico, por el hombre del humanismo, sino por la verdad del ser.
por la verdad del ser. Eso es el existence, la guarda del ser. Critica en la página 283 el pantano de los humanismos y en la página 284 critica la filosofía de los valores de, entre otros, Rosenberg. Despacha esas críticas amarillistas que le han hecho de inhumano a Heidegger y sus acusaciones de antipatriota, antirreligioso, antihumanista. Él dice que por cuestionar la mirada óptica y de bajos vuelos de todo esto, él no es que esté reprochando estas cosas, sino al revés, y lo mismo de la lógica, cuando le reprochan que sea un ilógico. Él lo que está es contra los valores y él no pretende desvalorizar esas cosas, sino que al revés, sino que eso que designan como valor, cuando designan la filosofía de los valores identitaria a esas cosas como valor, son ellos los que le están quitando la importancia a esas cosas. Y no Heidegger, cuando critica que esas cosas sean valor. Y aquí es cuando dice lo de que es una blasfemia lo de decir de Dios, como dicen los cristianodemócratas y otros, el valor supremo. A esta blasfemia llega esta filosofía de los valores, ¿no? Y con el tema religioso y con los demás temas, no blasfemia, pero está en el fondo, paradójicamente, esta valorización es la peor desvalorización, pero hay que salir de esa jerga de valor y de desvalorización. Esa jerga de pragmatismo habla también de James, de pragmatismo, que reprocha también. Dice Heidegger que ser en el mundo, su concepción de ser el mundo, Sein in der Welt, no es, como le han reprochado algunos, un materialismo, un positivismo, tampoco un ateísmo. Dice Heidegger que el Dasein no dice nada de Dios, está en otra óptica, y aquí es cuando repite a lo que habíamos anunciado, la página 287, vuelve a decirlo, página 287, que solo a partir de la esencia de la verdad del ser viene lo sagrado, y solo de lo sagrado viene lo divino y la idea de Dios. Esto nos remite a lo que dice literal, calcado Ibn Arabi en su tafsir sobre Luqman, en el Fusul al-Hikam, su capítulo sobre Luqman que hemos mencionado antes, de que habría sido mejor que hubiese dicho Wujud en lugar de Allah, porque si habría dicho, bueno, no es que hubiese sido mejor, simplemente que si hubiese dicho Wujud en lugar de Allah, y esa ausencia está hablando también, en ese ayat, esa ausencia está hablando, pues habría mencionado el conocimiento total, porque Wujud integra todo, mientras que Allah lo que es el ser supremo, la esencia, pero no lo que no es la esencia, mientras que Wujud integra el haq y el hajjal, la realidad y la imaginación, lo que es y lo que no es, el sí y el no, el sí y el no, que dice continuamente Ibn Arabi, de ser modelo de conocimiento, ¿no? Dice Heidegger que la era mundial es una de las denominaciones que anticipan lo que ahora llamamos globalismo. Heidegger lo llama era mundial. Dice que Heidegger, en su documento, Carta sobre el humanismo, que la era mundial cierra los salvos. Das Heilige, haciéndose juego de palabras un poco desafortunadas con tiempos que ya conocemos, pero también con el libro de Rudolf Otto, Das Heilige, Lo Santo, que tuvo mucha resonancia en la época donde hablaba de lo sagrado. Entonces dice Heidegger que hay que hacer un descenso a la pobreza. Tiene una conferencia que hizo acabada la Segunda Guerra Mundial, que se llama así, La pobreza. Aquí habla también de esto. Descenso a la pobreza, que es el descenso a la proximidad a la esencia, frente a las riquezas que nos demoran, que nos entretienen, takasur, en el lenguaje coránico, de lo óptico, ¿no? En la página 288 dice que la humanitas que él defiende de la existencia que abandona la animalidad, se pone al servicio de la verdad del ser, y no es la metafísica, en el sentido negativo de metafísica, que se pone al servicio del pragmatismo, del biologicismo. Cita una expresión de Heráclito cuando le visitaron unos discípulos que se quedaron sorprendidos de que estuviera calentándose en un horno, y nos imaginaban a ese sabio de tanta fama legendaria calentándose en un horno, una cosa tan cotidiana y banal. Y Heidegger les dijo también, él habla de los dioses, pero bueno, esto lo podemos entender en el sentido que le quiere dar Heidegger de lo divino, el ser. También aquí, esa famosa expresión heraclitea, también aquí está el ser, también aquí está lo divino, ¿no? En ese sentido, heideggeriano de llevar al lenguaje el ser, y lo que decíamos de que la baraka no es ciente, sino es en el hombre. Por lo pronto hay entes, pero el Dasein es desvelar,
la esencia de los entes en el ser, frente al olvido del ser. En la página, sí, ya acabando, dice, ataca Heidegger a la ontología. Remitimos a nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente, donde mostramos y demostramos por qué el sistema, entre comillas, sistema de Ibn Arabi akbariano no es una ontología y por qué Heidegger tampoco. Y esto ya infructuosamente despachó la idea de una ontología después del fracaso en Ser y Tiempo de esta búsqueda del ser a través de la ontología. Y dice Heidegger porque el pensar conceptual es un pensar que está velando la esencia. La ontología no deja de ser concepto, el ser como concepto, como inteligible, una conceptualización, una racionalización epistemológica del ser como conocimiento, como esencia inteligible y no como esencia como tal, que está velando y está olvidando justamente la cosa misma. O sea, teoría de conocimiento o esta lógica del lenguaje, esta lógica conceptual, este pensar conceptual de los inteligibles, que es la ontología, la ciencia de lo ente, en tanto que es inteligible, está velando a la esencia misma, en su ser y en su realidad, no en el conocimiento que tengamos de ella, sino en el conocimiento como tal o en la esencia como tal, en la cosa misma como tal. Esto también lo mostramos en nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente, por eso Ibn Arabi no hace una ontología. Y efectivamente, Ibn Arabi dice que el Wujud al-Mutlaq no puede ser encerrado, no puede ser definido por ninguna esencia y por eso dice que no tiene esencia, por lo tanto no puede tener ontología, porque la ontología trata de los mahiyya, de las esencias de las cosas, en ese sentido inteligible. Y cuando él habla de la esencia de Dios, Wujud al-Mutlaq, como Heidegger cuando habla de la esencia del ser, nada tiene que ver con esta esencia inteligible de los conceptos, que solo se puede aplicar a los entes inteligibles, pero no al Wujud al-Mutlaq, que no tiene definición, porque abarca todo y más que todo, y por lo tanto no lo podemos definir ni limitar. En ese sentido no hay ontología. Aparte que la ontología deja fuera una ontología del ser, inclusive dejaría fuera algo que no es el ser, cosa que no hace el Wujud al-Mutlaq. En la página, y dejaría fuera lo ilógico, por supuesto. En la página 292 habla de la pregunta que le plantea a Buffret si el existencialismo, pero él lo remite a su existence, con el guión existence, que no tiene nada que ver con el existencialismo sartriano que hemos mencionado, de realidad efectiva y demás, platonismo invertido, materialista. Y esto nos recuerda a la idea sufí del Ihsan, la idea sufí del Ihsan como Muhsin, el que está en la estación del Ihsan, es aquel que ni quiere ni hace. Y esto nos remite también al libro que hemos comentado, Tadbir al-Ilahiyya, la decisión, Feislah al-Mamlaka al-Insaniyya, la decisión divina en la restauración del reino humano, del reino de lo humano. Y es que Ibn Arabi aquí dice que esto solo es posible, este Ihsan, abandonando toda decisión, todo Tadbir, dejando que sea Dios el que decide, pero esto inclusive en el sentido del mal y el bien. Nur y Nar, lo habla Ibn Arabi, tanto el Nur como el Nar, el fuego y la luz, el mal y el bien, ni siquiera decidir de esto, sino que ser un robot en manos del espíritu que viene de su orden, Ruh, de Amen Allah. Solo así, que evidentemente no hay manera humana de entender esto, ni manera óptica, ni manera teorética, sino que es un desvelamiento, un Kashf, un Listum. Y lo que dice Heidegger es que no hay, siendo al ser ya le basta, a su esencia. Esto va de dejar ser al ser. No hay resultado en esta glosa del Dasein. Es lo mismo que dice Ibn Arabi ahí en el Tadbir, y este Hikam Sufi del Ihsan como que ni quiere ni hace, en el sentido de que deja que el ser sea, que el ser decida por él. O en el libro de Nuatan al-Iskandari, Tanwir, la iluminación a través de dejar el Tadbir, de dejar la decisión, Tadbir. Bien, entonces, claro, Heidegger intuye exactamente lo mismo, seguramente a través del libro de Meister Eckhart, Gelassenheit, el libro del desasimiento,
en lugar de una ética, que una ética son decisiones del bien y el mal, lo que aquí propone es dejar que el ser decida. Es esta mística a través de Meister Eckhart que resuena en Ibn Arabi y en Ibn Iskanderi, una concordancia, una analogía, siendo que han visto aquí lo mismo, pero unos en el plano no operativo, solo filosófico-teórico, como Heidegger y Eckhart, o en el plano más precario de la mística, pero Ibn Arabi o Ibn Iskanderi en el plano iniciático y de la marifa, de la gnosis auténtica, ¿no? Dice Heidegger, pensar la humanitas, de la que él habla, este humanismo del que habla, es pensar lo salvo, das Heilige y el Listum, pero a su vez dice, y esto es lo mismo que dice Ibn Arabi en Tabdil al-Ilahiyat, que el ser es la causa del litigio entre lo salvo, la salud y lo feroz. Es idéntico a lo que, si repetimos en nuestro libro Califato Esotérico, que está en el listado de vídeos de Noches de Diván, ahí lo pueden encontrar, o si van a la sección de directos, está ahí. Es uno de los últimos directos que hemos hecho, Califato Esotérico. Es un estudio, un comentario del libro de Ibn Arabi, Tadbir al-Ilahiyat. Pues ahí justamente Ibn Arabi dice exactamente lo mismo que Ibn Arabi, o sea, Heidegger dice lo mismo que Ibn Arabi, otra coincidencia más, otra sincronía más, increíble, entre los dos colosos de Occidente y de lo universal Ibn Arabi. Ibn Arabi lo dice, Heidegger lo dice como que el ser es la causa del litigio entre la salud y lo feroz, que Heidegger dice el mal y el bien, y Ibn Arabi lo llama el espíritu de Dios, y el espíritu en concreto dice, es la causa del litigio, utiliza la misma expresión, la causa de la guerra entre el Nur y el Nar, el Nur, la salud, el Nar, el fuego, lo feroz, el mal y el bien, lo llama Ibn Arabi, de esta guerra. Y por lo tanto se trata de ir al espíritu, se trata de ir a la esencia. Y Ibn Arabi dice Heidegger lo mismo, se trata de ir al ser, que es el que da sentido a esta lucha. Increíble. En la página 293 del documento Carta sobre el Humanismo. En la página 294 dice Heidegger, solo el ser conduce a lo salvo y a la gracia y a la ferocidad y al mal. En la página 294 Heidegger habla de el sí y el no, en el sentido de del ser como si, el no como los entes y la nada, o la nada de los entes es el ser, en esa expresión heideggeriana. Dice Heidegger, el sí y el no ya están al servicio del ser y prestándole su atención, lo cual remite totalmente a la expresión akbariana de Ibn Arabi. Remitimos a Fusul al-Hikam de Ibn Arabi y a nuestro libro Sufismo Metafísico y Occidente, lo comentamos continuamente, esa expresión de Ibn Arabi de el sí y el no, di sí y no, sí y no. Ese es el conocimiento de las cosas, ese es el Hak al-Hakai, y para Heidegger el ser, la misma expresión, otra sincronía más, increíble. En la página, repetimos la frase de Heidegger, el sí y el no ya están al servicio del ser y prestándole su atención, es decir, el nihilismo y la esencia del nihilismo, el sí y el no, que además que van intercambiando roles, intercambiando posiciones. Finalmente, esto nos remite a lo de Ibn Arabi, esas contraposiciones entre el Hak y el Halk, entre el Hak y el Halk, juego de palabras, la realidad y la creación, la esencia, la realidad y el Hasyal y la imaginación, o el Hak, el Wujud y los entes, los Mawjudat. Mismo escenario que el de Heidegger. Increíble. Página 297, finalmente, Heidegger dice que la lógica depende del ser y no al revés, en el sentido digamos, aquí tiene su licencia y su disculpa de no haber entendido bien la idea de los universales, los inteligibles, que sí que está en Ibn Arabi, él esto no lo ve, pero es porque él se está ubicando continuamente en desde la esencia. Esto también tiene que ver con que la filosofía Heidegger sea, al fin y al cabo, filosofía, por tanto, pura especulación, puramente especulativa aquí, es decir, que le falta operativa, precisamente por esta falta, esta carencia operativa, y ubicarse en un punto de vista puramente especulativo, no como Ibn Arabi, que tenía tanto la operativa como la especulativa. Y aparte, Ibn Arabi sí que entiende los inteligibles, que es el gran fallo de los occidentales, que se ha perdido el entendimiento de esto, lo cual tiene que ver con el haber perdido la operativa, la teurgia y todo este tipo de cosas, no haber entendido la realidad de los inteligibles, que no era posible con el lenguaje occidental, con la episteme, la coide occidental moderna. Heidegger es consciente, por eso que dice que la filosofía se ha acabado. En Ibn Arabi lo mostramos en nuestro libro, Sufismo Metafísico y Occidente, sí que hay un entendimiento cabal de los inteligibles y solo así se puede empezar a entender que sea el Wujud al-Mutlaq, que sea el ser, que sea lo divino, ¿no?
que a fin de cuentas bueno, es algo operativo también, pero que el soporte teórico no viene nada mal tenerlo. En la página 297 dice que la lógica depende del ser y después de todo este texto filosófico, Heidegger nos dice que hace falta menos filosofía y lo que hace falta es un pensamiento venidero. El pensar futuro, dice Heidegger, ya no es filosofía, aquí se rinde, hace su tributo a lo akbariano sin saberlo, como diría en aquella entrevista póstuma del pensamiento venidero, que la filosofía es el fin de la filosofía. Pero dice Heidegger, previene, y esto no va de lo cuando dijo Hegel de que el amor ya no tenía que haber amor a la filosofía, sino que había que instalarse en el saber absoluto, hegeliano. Hegel dice, no, mi fin de la filosofía no es por lo mismo que Hegel dice que ya no hay filosofía, sino que hay saber absoluto. No propugna Heidegger este mal que le pese a Hegel, noche que todos los gatos son pardos de un saber absoluto, que llevaría a esta divinización del hombre, a lo Feuerbach, a este humanismo en sentido New Age teológico faraónico de hacer del hombre Dios, porque eso, justamente como he dicho a lo largo del vídeo, sería divinizar a lo óptico, a lo ente del ser humano, cuando se trata de que el ser humano no es nada. Este es el humanismo de Ibn Arabi de Heidegger, el ser humano no es nada. El humanismo verdadero de Heidegger y Ibn Arabi es la esencia del ser humano, esto sí que es lo que es, pero que no es ningún ente ni ningún ser humano. De lo que se trata es de ir a esa esencia del ser humano, no de ir al ser humano. Por lo tanto, ¿cómo se va a divinizar al ser humano? Este es el error máximo al que caen estos humanismos de los malos, humanismos negativos. Su último error máximo va a ser la divinización no de la esencia de lo humano, que además se nos escapa y no somos nosotros, sino de la divinización de lo que no es la esencia del humano óptico. Es el último recorrido final. Pero como diría Heidegger, la última traca, pero como diría Heidegger, no se le puede refutar porque es un destino el ser, un darse el ser, que es el darse el ser, justamente de lo feroz que dice Heidegger, y del nar, del fuego que dice Gurabi, del mal, el anticristo, el Dajjal en su última presentación de todo este movimiento, ¿no? Pero frente a eso, los que están en la verdad, pero en última instancia, el espíritu, lo divino, el Wujud al-Mutlaq, está detrás de todo este escenario. Dicho esto, ya lo tenemos, hemos concluido estos 3 vídeos, este ha sido más largo porque era la traca final, estos 3 vídeos sobre el pensamiento andalusí, el primero sobre Ibn Khaldun, remitimos a él, el concepto Asabiyya, que va a resonar en este nacionalismo, entre comillas, lingüístico de Heidegger como casa del ser, que remite a la idea de Umma y a la idea de comunidad imaginada de Ibn Khaldun, y que sin embargo quiere ser universal, como lo quería ser el trabajador de Junger o Alfred Boimler en Nietzsche, Filosofía y Político. El segundo vídeo, esa interacción de Averroes y Ibn Arabi, llevando lo averroísta a lo akbariano y lo akbariano a averroísta, un libro con muchos gráficos y muy pedagógico. Le remitimos encarecidamente a que lo vean. Y finalmente este otro vídeo, este tercero, que cierra esta terna sobre el pensamiento andalusí. Muchísimas gracias, buenas noches, assalamu alaikum.